¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Muy bien, Buenas muy noches bien. para vos, para toda la gente, por supuesto. Bueno, un martes más con toda la información, con entrevistas. Vamos a charlar un poco también de política en un rato. Vamos a hablar un poquito, hacer algunos análisis propios de lo que está ocurriendo, pero vamos a comenzar el programa del día de hoy. Vamos a hablar con Ezequiel Siendo Blanco, que está aquí en el estudio. Lo vamos a saludar, Ezequiel. Buenas noches, gracias por la espera, gracias No, por venir. buenas noches, ¿Qué gracias a usted tal? por la invitación. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, Cacho. Bueno, queremos hablar con vos un poquito para que nos cuentes como coordinador de la Casa de la Provincia, una actividad que poco a poco va requiriendo, ¿no es cierto?, una presencia, un estar, distintas dependencias. Mucho de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires se ve y se traduce en ese lugar que, bueno, es el vínculo con el vecino en lo cotidiano, ¿no? Sí, las casas de la provincia tienen esa finalidad y el gobierno de la provincia de Buenos Aires crea esta nueva estructura de centralizar todas las delegaciones que estaban dispersas, digo, para aquellos vecinos Sí. que tienen quizás un poco menos de información, ¿no? Aquellas delegaciones que la provincia tenía dispersas en algunos lugares de alquiler o en algunos locales. Las casas de la provincia llegan como política de Estado del gobierno de la provincia de Buenos Aires para juntar y hacerlas más funcionales y dar mayor operatividad a lo que ya estaba dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, dando, si se quiere, confort a todo lo que era la parte laboral, porque todos los empleados que ya estaban en algunos lugares, que la mayoría estaban adaptados, digo, a la cuestión laboral y que brindaban sus servicios, bueno, hoy están dentro de la provincia con mucha más comodidad y con todos los servicios que corresponden en tiempo y forma, y a su vez la funcionalidad que el hecho de estar todas juntas, digo, porque el vecino muchas veces no se daba cuenta, pero iba o le llevaba 2 o 3 días a hacer un solo trámite porque tenía que ir a distintas dependencias y bueno, en el trajín del día hacía una cosa un rato, otro día hacía la otra parte. Sin embargo, ahora llegan a este lugar, a este espacio donde están todas las delegaciones, hacen el trámite que corresponde y en caso de requerir algún papel que le falta o lo que sea, automáticamente tienen o en el primer piso o en la planta baja cualquiera de los servicios que brindaba ya la provincia en otros lugares. Entonces, digo, como política de Estado y con esta idea del Estado presente y el Estado de cara a la sociedad para poder mejorar la funcionalidad, creo que las casas de la provincia llegaron a dar un resultado que también es multiplicador en el sentido de que no solamente brinda la función administrativa, sino que también se toma como el espacio, como un espacio de, si se quiere, interacción con la sociedad, dado que hemos tenido distintas jornadas trabajando con distintos ministerios, articulando en cuanto a actividades que podían desarrollarse, ya sea a nivel regional o a nivel local, y las casas de la provincia se abren para esas actividades. Entonces, ha tenido muy buena recepción por parte del vecino en lo local y del vecino en lo regional, porque también somos parte de la región en cuanto a estructura, porque tenemos algunas delegaciones que tienen actividad regional. Ahora, bueno, casualmente ayer se abrió la de Saladillo, también empezó a trabajar y bueno, seríamos nosotros a nivel provincial la segunda que se inauguró, ya cumplimos un año y hoy llevamos 9 casas de la provincia ya abiertas en toda la provincia de Buenos Aires. Digo, es algo que fue muy criticado en su momento y sin embargo la gente no solamente que tuvo una buena recepción, sino que creo que también se apoderó de la idea y se hizo parte, la hizo carne en el hecho de cuando vos atendés o recepcionás gente o se va, dicen de que tienen un agradecimiento o muy buen trato y era lo que jamás se imaginaban que iba a poder llegar a estar en una localidad como la nuestra. Digo, eso habla por sí solo de las grandes ventajas que trajo esta Casa de la Provincia, que con tanto esfuerzo se gestionó en su momento bajo la intendencia de Hernán Relinqueo y llegamos a tiempo para poder inaugurarla el año pasado, porque si no, sinceramente, después de las elecciones no sabemos qué podía llegar a pasar. Bueno, con mucho esfuerzo también se logró de que sea la segunda inaugurada en la provincia de Buenos Aires, así que es un logro en ese sentido también. Cuando vos sí se criticó, ¿por qué crees, hoy mirándolo a un año ya de inaugurada? No, se criticó por las formas que siempre tiene la oposición en función de lo que es la idea del Estado presente o el proyecto nacional y popular o aquel
atisbo político que tenga el peronismo por detrás o el espacio en ese momento de todos o cualquiera sea el nombre que nosotros llevemos sí. como membrete. Digo, bien. Siempre la oposición tiene esta crítica que evidentemente termina siendo, en caso de poder lograr lo que desean, termina siendo destructiva, porque imagínate que si esto hubiese sido lo que el intendente actual dijo en su momento, previo a inaugurarla, de que era un reducto de ñoquis y que él, si ganaba Grindetti en aquel momento, lo iba a pedir para hacer la sede de no sé qué cosa, digo, hoy no tendríamos la Casa de la Provincia como está pensada, como estaba diagramada y con la funcionalidad y la recepción que tuvo el vecino. Digo, esa es la crítica que vos decís, che, termina siendo destructivo por el mero hecho de no entender la importancia institucional que tiene, no desde lo político partidario, sino de la institucionalidad para la funcionalidad de la provincia de Buenos Aires en cuanto a lo administrativo. Y después el salto de calidad que da en función de que hay un montón de otros organismos, de otros ministerios que tiene la provincia de Buenos Aires funcionando, que no llegaban a 25 de mayo y hoy están en 25 de mayo. Atendiendo para los vecinos y atendiendo para la región. Con una amplitud, pero a ver, fabulosa. Estamos hablando de que el Instituto Cultural ha traído un montón de eventos, estamos haciendo articulaciones lo hicimos con el Ministerio de Medio Ambiente, Género y Diversidad, el Instituto de la Vivienda estuvo participando porque la firma de las actas de entrega cuando se hizo lo del barrio Gómez se hizo en la Casa de la Provincia. Digo, hay ese ida y vuelta que sirve desde la creación de la Casa de la Provincia, que antes no estaba. Antes sí o sí tenía que haber una cuestión meramente desde el municipio con la provincia. Hoy se abre ese abanico de posibilidades y bienvenido sea porque es para el vecino, no es para una identidad únicamente partidaria. Sí, es voluntad política, y esto siempre hay que rescatarlo, es voluntad política de un gobierno que tiene las ideas muy claras de que el Estado debe estar presente. ¿No? De que el Estado se debe achicar, ¿no? De que el Estado se debe correr, ¿no? Que el Estado debe desaparecer de determinadas áreas porque no son la prioridad. No, todo lo contrario. Creemos de que esta política que hoy ancla dentro de una Casa de la Provincia que va a tener una proyección seguramente mucho mayor en términos del trabajo que se viene haciendo, es prosperidad para 25 de mayo. Es construcción, es constructivo, no hay forma de que el discurso ese que siempre se trata de bajarle el valor a las cosas, casualmente en la Casa de la Provincia no se estaría dando. Digo, hemos dado un salto de calidad institucional muy grande y tiene que ver con la voluntad política del gobernador de llevar adelante esto, más allá de todas las situaciones y el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Ezequiel, ¿cuántos organismos hay aproximadamente trabajando ahí en la Casa de la Provincia? En la Casa de la Provincia está IOMA, está el Registro de las Personas, está el Ministerio de Trabajo, está ARBA, hay un punto de turismo y está IPS. Después tenemos un box que es de género y diversidad, que es regional y que, bueno, casualmente el viernes pasado tuvieron un encuentro de las chicas, una jornada que duró de la 1 a las 6 de la tarde con organizaciones sociales, con gente del ministerio que vino y ofreció charla y conferencia, digo, esa actividad. Esos son los que están funcionando. Y después, en caso de tener el vecino cualquier inquietud, o como lo hemos hecho a través de, en este caso, Hernán, que está en el Instituto de la Vivienda, casualmente, bueno, tenemos un contacto directo también desde 25 de mayo con esta persona, que también nos brinda información, o por lo menos nos da acceso a algunos teléfonos donde podemos agilizar algunas cuestiones más. Y después el contacto permanente con los ministerios. Nosotros, más allá de que la delegación no esté presente dentro de la casa, tenemos el contacto. Entonces podemos llamar a cualquier cosa, a cualquier vecino por inquietud y decirle, bueno, denos un día y le emitimos respuesta, no hay ningún problema, para eso estamos. Digo, eso es lo importante. Tenemos posibilidad de ampliarlo, en el sentido de que no va a haber una delegación estable, pero se ha hecho la proyección de traer algunas delegaciones que sean itinerantes. Entonces un día puede venir el IPAC, otro día puede venir el Instituto de la Vivienda, otro día, y el vecino puede acercarse y tener mucha más fluidez, digamos, en las inquietudes. Digo, todo eso se está pensando, como también estamos pensando el tema de
el pago de los sellados o de los timbrados, cosa de que hoy el vecino tiene que irse con una boleta, pagar en un Rapipago, volver. Bueno, eso ya se anunció de que las Casas de las Provincias, a través de Juan Pablo Cusa, que es el subsecretario, firma convenio con Banco Provincia y se está viendo la modalidad, de acuerdo a cada casa, de operatoria para poder llegar el vecino a hacer el trámite. En caso de tener que abonar algo, pagarlo en el mismo lugar y cerrar todo el circuito de lo administrativo, yendo únicamente una mañana, un rato y poder hacer todo. Eso es lo que tiene que ver con la funcionalidad, con el salto de calidad institucional de lo que siempre decimos. Y algo que es para nosotros cotidiano, pero que es muy importante, y uno se da cuenta cuando más que nada viene la gente del interior, es lo importante de la personalización de la atención. Porque también se promociona o se desacredita la atención personalizada, o sea, del operario sentado, haciéndote las preguntas y dándote las respuestas, diciendo, bueno, llama al 0800 no sé cuánto, y ahí tenés todas las inquietudes y la operadora te va dando. Y hay una fluidez que se pierde en esa lógica que también tiene como si se quiere, el maquillaje para después pegar el salto de achicar el Estado, porque supuestamente sobra gente cuando podés solucionarlo a través de lo virtual. Digo, esa gran mentira, la Casa de la Provincia demuestra a través de su atención y más que nada, ya le digo, con la gente del interior, que por ahí tiene un montón de inquietudes que se van puliendo a través del diálogo. Esa fluidez se da únicamente con la atención personalizada, con una persona sentada, formada y preparada y capacitada para poder dar las respuestas que en ese momento tenga cualquier vecino. Digo, eso es también para remarcar cuando hoy se cree que desde la digitalización de todo, desde internet o desde cualquier teléfono vos podés hacer cualquier cosa. Digo, ojo que hay una gran falacia también detrás de ese discurso, más allá de quizás las malas intenciones después que viene con el tema del ajuste, el achicamiento del Estado, ¿no? Todo eso. Pero ojo que si bien Internet o todo lo que sea digital es una herramienta que tiene que ser utilizada en función de un operario, si no es que todo vale a través de un teléfono. Me interesa esto que vos comentabas recién acerca de las bocas de pago y demás para ir cerrando, ¿no? Todo este proceso que muchas veces tiene cualquier vecino para hacer un trámite, donde sí esa era no sé si una dificultad, pero digamos... es una incomodidad. Una incomodidad que se puede salvar. Decir que ya eso está en proceso, digamos. Sí, eso está en proceso porque ya se firmó el convenio con Banco Provincia. Ahora lo que tienen que hacer es ver, de acuerdo a cada casa, las características que tiene o qué modalidad de pago sería la indicada. Por ahí hasta en algunas han empezado, o sea, se puede ir desde un cajero automático, donde la persona puede retirar el efectivo, puede hacer cualquier otra transacción, como puede ser un punto de pago tipo postnet, donde la persona con su débito paga. Pero eso lo tienen que definir desde el Banco Provincia y ya te digo, la subsecretaría, que va de acuerdo a las características de cada casa. Pero eso está prácticamente resuelto y calculamos que, no digo para fin de año, pero el año que viene seguramente podemos cerrar todo ese circuito donde el vecino ingresa, hace el trámite, en caso de tener un pago, termina el trámite ahí porque paga el timbrado y se lleva el trámite cerrado, terminado. Y eso habla mucho, ya te digo, más que nada con la gente del interior. Por ahí el vecino de a pie de acá no, porque sabe que a 4 cuadras va un rápido. Pero el tipo del interior viene y capaz que viene a hacer 3 o 4 trámites cuando viene al pueblo. Y te dice, yo la verdad que no me esperaba tener este edificio, no me esperaba de que me atiendan así, no me esperaba... Y ahora lo único que me faltaría es pagar. Bueno, tiene que hacer 4 cuadras. Bueno, si cerramos ese circuito, a esa persona que se hace 90 kilómetros desde el lado del Valle o otros 80 del lado de Ernestina para acá, digo, le facilitas tiempo, ahorro económico, riesgo, un montón de cosas que no se ven o que no se calculan generalmente cuando se hacen las críticas así a grandes tonos, donde vos a ese vecino estás resolviendo lo que antes le llevaba quizás 3 días en 15 minutos de su día, digo, y achicándole un montón de otras cuestiones que son secundarias, que no vienen únicamente al trámite, sino que vienen a lo cotidiano. Tiempo de trabajo, movilidad, disposición económica para poder llegar a movilizarse. Sí. Entonces hay un montón de cosas que vos, con esa atención cerradita,
diste un montón de más beneficios aparte del trámite. Ahora, cuando vos decís, bueno, tenemos posibilidad de ampliar, digo, ¿ustedes esto lo van viendo con el vínculo con el vecino, con lo que necesita, o con ese rol que también tienen las casas de las provincias de vincularse con distintos ministerios y con distintos puntos en la provincia de Buenos Aires, que también les ofrecen, ¿no?, ser a ustedes receptores de inquietudes que se puedan trasladar a la comunidad? ¿Cómo viene un poco ese mecanismo de lo que se necesita, lo que puede volcarse como nuevo, como innovador en la Casa de la Provincia? Como nuevo innovador es la atención de acuerdo a las demandas que nosotros vamos absorbiendo, que quizás no son de las delegaciones, más un sistema que hay ya, que siempre existió en la provincia, que es el del teléfono precisamente, donde la persona llama, requiere una respuesta, entonces hay un seguimiento estadístico de que, bueno, a ver, la zona de centro de la provincia, 25 de mayo, tenemos una casa de la provincia, hay inquietudes sobre, ejemplo, Instituto de la Vivienda. Bueno, quizás habría que armar una delegación que vaya 2 veces en el mes, se anuncia, se trabaja la parte de la propaganda, la persona viene entonces ese día, hace el trámite, si está en el interior, hace 50 kilómetros y no hace 300 hasta La Plata. Bien. Y así se va resolviendo eso. Y después lo que también sucedió es que cuando vieron cómo funcionaba la Casa de la Provincia, la buena recepción de la gente y si se quiere, el lugar donde se hacían ecos las preguntas, muchos ministerios empezaron a ver lo bueno de poder tener estas delegaciones itinerantes para mínimamente no solamente visibilizarse y mostrar todo lo que se está haciendo más allá de no estar anclados en un lugar, sino de también dar respuesta, como te decía, personal a cuestiones que por ahí antes era un mail nada más. Sí. Digo, todo eso se va dando. E incluso bajar programas como se han bajado, como la vacunación antigripal que la bajó IOMAI. La bajó IOMAI, claro. Pudimos ampliarla a través del Ministerio de Salud y la pudimos abrir a todos los vecinos, porque primero era únicamente para el afiliado de IOMA, después la pudimos extender, hicimos una segunda campaña, las chicas estuvieron haciendo después también lo que es la parte de dengue, la parte de la gente de auxiliares sanitarios también estuvieron ahí. Tuvimos un lugar del mercado comunitario, cuando hicimos el aniversario, tuvimos un puesto en un mercado comunitario que venía de un programa de provincia que tiene que ver con huertas y cooperativas. Digo, todo eso que generalmente antes lo gestionaba el municipio en caso de tener empatía con el gobierno de turno, nosotros ahora tenemos esta Casa de la Provincia que abre el abanico porque ya al ser de la provincia puede traer esas políticas de Estado que antes las solicitaban o no los intendentes, digamos, y hoy pueden estar en ese espacio y se pueden abrir a la comunidad como lo venimos haciendo. Incluso no es un lugar que funcione de 8 a 2 de la tarde meramente en el horario administrativo. Abrimos a la tarde si es necesario, hemos abierto los fines de semana, cuando llevamos las jornadas del Instituto Cultural, el salón de eventos se llenó con chicos y padres que fueron a ver los espectáculos. Digo, la Casa de la Provincia está pensada para estar abierta al público. Digo, la proyección que tienen es sociocomunitaria al 100%. No es únicamente un espacio administrativo donde la gente se sienta a las 8, se va a las 2 y punto. No, bien. Tenemos un montón de otras cosas que podemos traer de demás ministerios que lógicamente las vamos a traer para todos los 25años. Ya es una visión distinta, digamos. O sea, es una visión, a ver, creo que es la visión más clara de lo que es el Estado presente. Creo que es el anclaje territorial que no había en un lugar, o sea, de tener un lugar donde se articulen todos los ministerios y todos los ministerios puedan llegar al vecino con lo que tengan, con un programa, con una actividad, con una jornada, con una charla, con una capacitación, lo que sea. Antes no estaba eso y quedabas, digamos, en esto de el intendente de turno gestionándolo, pudiendo. Sin embargo, ahora ya saben que tienen el espacio, entonces todos los ministerios articulan con jefatura de asesores, que es el ministerio a la cual pertenece la casa, y dicen, nosotros tenemos esta fecha, ¿hay posibilidad de estar el 25 de mayo? Miramos calendario, armamos y ya está. No hay... Es más, ahora tenemos en noviembre ya proyectadas 3 jornadas para llevar adelante entre capacitaciones y otras actividades. ¿Competís con el Estado municipal desde ese punto o lo que haces es complementar para que el vecino tenga 2 bocas de atención, que es una municipal y una provincial? No hay competencia porque no hay compatibilidad en las actividades. Bien. El municipio tiene su actividad, su gestión y su rol, digo, como responsable
llevar la política de Estado adelante municipal, y nosotros bajamos únicamente cuestiones de ministerio y política institucional de la provincia que hacen a la dinámica de que el vecino se acerque a conocer más de un modelo de gestión que es totalmente distinto, digamos. Lo único que cambia es el modelo de gestión del Estado. El municipio tiene un modelo de gestión muy distinto al que tiene la provincia y todos lo sabemos, digo, no hay diferencia más que esa. Después, en cuanto a competencia, no, porque no tenemos nada que realmente emparde en qué podemos hacer nosotros a lo que puede hacer el municipio. El municipio tiene infinidad de muchas más responsabilidades que llevar adelante y con el vecino que lo tiene a la cara a cara, que nosotros que realmente lo que hacemos es abrir un espacio con toda la política pública del gobierno de la provincia que por ahí no estaría gestionando el municipio. Digo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires espera a los intendentes para que también, de acuerdo a como decíamos recién, de acuerdo a sus inquietudes, de acuerdo a sus intereses, bueno, la provincia tiene esto, lo pueden llevar a territorio. Cuando no se da, bueno, los ministerios que ya tienen los programas y las estructuras de agenda para poder llevar al territorio, se encuentran con un espacio y acá estamos y lo llevamos adelante. Bien. Pero no es competitivo, digo, me parece que es, si se quiere, como para entender las dos formas totalmente diferentes de cómo se puede administrar el Estado. ¿Es un lugar donde se hace política? Muchas veces viste que está esta situación. No hay lugar donde no se haga política. Bien. No existe un lugar donde no se haga política. Lo que lleva a la mala interpretación es a la partidización de las cosas. La gente lo que tiene que entender es que cotidianamente, para mí, se hace política, porque somos seres políticos, después cuando vos lo partidizás es otra cosa. Siempre de la oposición lo que se intentó es partidizar esta institución nueva que llegó el 25 de mayo. Lo que sí es claro, de que esta institución no existiría si no hubiese una política de gobierno, una voluntad política del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene su característica política, que viene como estructura, con columna vertebral desde el peronismo y del campo nacional y popular, no existiría esto. Pero porque lo dijo automáticamente previo a inaugurarla el intendente de turno. Yo eso no lo quisiera, dijo abiertamente en una nota, criticó y me parece que no solo difamar, insultó a los trabajadores que tenían hasta 20 años que tiene, ¿no? Y digo, de carrera, los insultó, pues los trató de ñoqui, de gente que... Y eso muestra, digo, la otra forma de entender la institucionalidad, que no es más ni menos que proyectos de gobierno llevados adelante para darle un beneficio al vecino. Digo, son dos modelos distintos, pero nosotros desde lo institucional damos respuesta, lógicamente, con la voluntad política y el entender de que el Estado tiene que estar presente. No tiene que correrse, tiene la responsabilidad de dar respuesta, punto. Vos sabés que estábamos haciendo una nota con gente de Libertad Avanza, que es un poco la antípoda, ¿no?, de todo esto, sí. Y hablaban desde su visión, ¿no?, de un Estado reducido a la mínima expresión. Digamos. ¿Por qué crees vos que, más allá de todas las cosas que has explicado, ¿no?, que no debería ser así? Porque estás hablando de otra cosa, evidentemente. No, primero creo que si dijeron que se llevara al Estado una mínima expresión, lo dijeron los propios militantes de la Libertad Avanza, no escucharon al presidente cuando dice yo vengo a destruirlo al Estado. No dice dejar una mínima, dice no, yo lo vengo a destruir. Bueno, ya lo escucharon mal. Por lo tanto, arrancamos desde ahí. Ahora, yo si hay algo que aprendí durante la pandemia, es que el Estado es irreemplazable. Porque la estructura del Estado, vos la podés, si se quiere, modificar, pero no la podés destruir. Como es la voluntad dicho por el presidente de hacer con el Estado. Digo, él dice, soy el topo del Estado, lo vengo a romper todo, lo vengo a destruir. Cuando vos realmente crees de que el Estado tiene que ser eficiente, eficaz, ponerle todos los adjetivos que vos quieras, lo que tenés que tener es gente. Lo que tenés que tener es estructura, lo que tenés que tener es territorio, conocimiento del territorio. Si vos esas tres cosas no las tenés, está bien lo que dice la Libertad Avanza, porque es lo que no tiene. Ni gente, ni estructura, ni voluntad de crear institucionalidad, sino todo lo contrario. De romperla toda, de achicar, de ver cómo no está más el Estado, como te dicen ellos. Creo que son dos visiones
que hoy están más que claras. Creo, también sucedió, digo, en la época del macrismo, ¿no? Cuando Macri llega a la presidencia y decía, bueno, hay que achicar. Bueno, así fue, digo, la historia. Los 2 primeros años hubo casi un romanticismo, que me acuerdo que pasó la ola amarilla ya en el 2017, ¿no? Digo, recordando las legislativas incluso. Y bastaron 2 años más para que se termine esa idea de que el Estado no servía para nada. Creo que es eso a lo que apuntan. Siempre el discurso es ese, el discurso de que el Estado no sirve. Y es todo lo contrario. El Estado sirve y es lo único que vos tenés territorialmente en todos los puntos para que el vecino tenga un lugar donde golpear la puerta y ver cómo las políticas de Estado le dan un beneficio. No es más que eso. ¿Qué te encontrás en lo cotidiano, en tu lugar de trabajo, con respecto a la situación social? ¿Qué te dice el vecino? ¿Qué te dice el abuelo que va a hacer el trámite? Y nosotros ahí digamos la parte de la población que más se puede sentir la queja es aquella la que tiene que comprar los medicamentos, la tercera edad que no está llegando directamente a fin de mes. Digo porque el resto de las dependencias no tenés una fluidez no de diálogo, sino de que es gente que va a hacer el trámite y sale, no tenés un ida y vuelta quizás. Pero en la cotidiana, los problemas que de pronto podés charlar dentro de la casa de provincia son lo mismo que charlas en la vereda o lo charlas en la verdulería. Che, la guita no alcanza, hay gente que se está dirimiendo, como decíamos recién, entre comprar medicamentos o llegar a fin de mes si puede. Si compra el medicamento quizás la última semana del mes no come. Gente que ya ha tenido que abandonar su lugar de alquiler porque, digo, el problema del poder adquisitivo o del ingreso familiar es el primero que va a aparecer siempre. Cuando la plata no alcanza, no alcanza. Pero no le alcanza a nadie. Quizás al que tenía un resto la puede sobrellevar un poco mejor quizás. Pero la gran mayoría, no solamente que no le alcanza, sino que ya aquel que vive, digo, por ahí el comercio, ¿no? También está diciendo, no tenemos la fluidez. Y de 10 tipos que entran, 6 son changas acá y no la están teniendo la changa. Entonces, vendemos menos. La inflación no baja, digo, el discurso de que la inflación está bajando es mentira, pero la gente ya se da cuenta. No hay que ser economista ni ser analista político, ni grandes rótulos para esto. Digo, la cotidiana la gente sabe que no le alcanza la guita, que a fin de mes no llega, de que era una mentira esto del castigo a la casta o de que iban a pagar otros, nunca se vio identificada como la posibilidad de ser el damnificado. Y bueno, hoy habrá que ver cómo se canalizan todas esas incertidumbres y los que tenemos responsabilidad política, pertenecemos a espacio político, ver qué proyecto de país o políticamente se le presenta de nuevo a esta gente, que ya digo, a ver, con 40 años de democracia, habiendo vivido en los últimos 20, quizás el mejor momento de los últimos 40 años de democracia, la gente tiene un reflejo inmediato de cuándo estuvo mejor. Porque no es que estuvieron siempre mal, ¿eh? Digo, la sociedad sabe, los que tenemos más de 40 años, sabemos muy bien, che, acá yo tenía un sobrante, compré el autito, me hice la casa, llevaba a los pibes, salía a comer, digo, esa vida que no era ostentosa, era una vida que tenía un poder adquisitivo a través de tu trabajo digno, sí, que te podía llevar a tener una mejor calidad de vida. Bueno, eso todavía está anclado en la gente. Después, bueno, verán cómo, o veremos cómo repatriamos, si se quiere, desde el campo nacional y popular, ese imaginario que está en la gente, que sabe cuándo estuvo bien, y decirle, bueno, salió siempre salió desde el peronismo, digo, desde las ideas que tienen que ver con la inclusión, con el Estado presente, con el Estado subsidiando, con el Estado que es lo que mueve el motor del consumo. Si no tenés consumo, ya está, no tenés mucho que conversar. Es así. Si a vos la plata se te va a ir en servicio y no podés comprar una remera, una zapatilla, no te podías cortar el pelo, no podés ir a comer, bueno, el del comercio, cualquiera de los que nombramos, no va a tener una rueda que
que camine. Es decir, que el rol de la oposición es importante para lo que viene. Sí, o al menos sí. el rol de ustedes. El rol nuestro siempre va a ser importante porque a veces, así como son tan críticos de la oposición y necesitan hablar de nosotros, porque encima hasta tenemos esta ventaja, si nosotros no estuviéramos no existirían porque no tienen proyecto político que convenza al vecino, porque si se tienen que sincerar de lo que le van a hacer, decirle, che, le vamos a aumentar las tarifas, si le tienen que decir eso a la cara, el vecino no lo vota. Por lo tanto, somos la razón de existir porque viven criticando, pero resulta que a la hora de gobernar, la chocan. O sea, te creamos un mundo, te dijimos que la casta, y resulta que vos eras la casta, nunca te lo sinceraron, vos estás pagando los platos rotos como trabajador, digo, como pyme, como pequeño productor, lo que sea, y bueno, y nosotros volveremos a ver cómo armamos en función de ser la opción, pero no para únicamente, digamos, mejorar la calidad de vida, que ya sabemos que tenemos esa voluntad de hacerla, sino para encima rearmar todo lo que vienen destruyendo. Porque no es que venís con el mismo escenario de hace 4 años, no, esta gente pasa 4 años y te destruyeron 20. Entonces vos tenés que, de tierra arrasada, arrancar de nuevo. Esa es la contradicción. Ezequiel, ¿no? En este volver que vos estás comentando, ¿no? Hay espacio también para la revisión de algunas cuestiones que a lo mejor la sociedad les planteó y por eso surge una figura o un partido como la Libertad Avanza con todas estas menciones de la casta y demás. Sí, siempre. O autocrítica, no sé cómo... No, yo las autocríticas, a veces soy medio reacio al término autocrítica, porque sinceramente... O revisión, no sé. Claro, por ahí lo que hay que recontextualizar lo que sabemos hacer. Porque vos te encontrás siempre sabiendo lo que tenés idea de hacer como proyecto político, como doctrina o como ideológicamente vos tenés pensado de la idea de administrar el Estado, pero tenés que recontextualizarlo, o sea, al momento de hoy cómo está la situación. No podés tampoco vivir de la añoranza, sino de que aquello que es un buen recuerdo, bueno, traerlo ahora. Che, ¿cómo lo armamos? ¿Cómo hacemos? ¿Quiénes están? ¿Quiénes cuentan? ¿Quiénes no cuentan? Bueno, se revé porque esto es dinámico. Las variables son totalmente distintas siempre. Sí tenemos la idea clara de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser, porque está claro también en la sociedad. Ahora, los emergentes, digo, sucedió con Macri, que vendió globos de colores. ¿Se acuerdan? En la Revolución de la Alegría vendió Macri. Venimos de aquello, fracasó. Como proyecto político, lo de Milei es, si se quiere, el doble de dañino y destructivo en tiempo y forma. Y lo hizo con una motosierra. Digo, compraron globos de colores en un momento, después se compró una motosierra y resulta que después, al momento de gobernar, aquellos vecinos que empatizaron con esas ideas son los damnificados directos. Entonces, bueno, habrá que ver cómo retomamos nuevamente el convencimiento de ese vecino para que se entienda de que más allá de cambiar los personajes que por ahí aparentemente son disruptivos, no más que eso, para la propaganda, y que tienen una gran influencia desde las redes sociales, ¿no? Algo que también a nosotros muchas veces nos juega en contra como política territorial. Digo, todo eso, cuando se lleva a la realidad, que es la política territorial, es malo para la mayoría. Siempre hay beneficiarios en todo esto, pero es malo para la gran mayoría. Bueno, eso es lo que se está viendo hoy. Nosotros tenemos que ver cómo reconfiguramos lo que somos de acuerdo a cómo está la situación y salir de nuevo. Por eso somos la alternancia segura. Ezequiel, viste que está esta situación ahora que tiene que ver con, digamos, este reordenamiento del peronismo en la figura de Quintela, que propone se propone, digamos, para una interna, de Cristina también, que se ha propuesto como presidente del PJ. Sí. No sabemos en realidad qué pasa porque, bueno, algún analista dice que Axel Kicillof está, digamos, más alejado de Cristina o no.
digamos, ¿cómo ve el peronismo, ¿no? O el peronista cómo ve esta situación que se está gestando dentro del partido? Y nosotros charlamos recién un poco con Macrey acá. En realidad, la interna del peronismo, si vos me preguntás, yo personalmente digo, era innecesario. Innecesario, totalmente. El volumen político y la conducción de Cristina, a ver, no hay nadie que le emparde, no hay nadie que tenga la figura y la capacidad de movilización y todas esas virtudes que ya carga Cristina. El volumen político de Cristina es irreemplazable para el peronismo. No hay algo que, Cristina se queda en casa y tenemos con qué. No hay nada. Digo, Cristina ya está, es figura puesta. Después el resto, creo que es hasta telenovelesco, porque también tiene esto de tener que hablar del peronismo. Yo lo veo de este lado, sinceramente. Tener que hablar del peronismo, cuando el peronismo va a dirimir algo que es interno, ¿no? Nada del otro mundo, pero es interno, para no hablar los que realmente tendrían que dar explicaciones, para no hablar de lo que realmente le sucede a la gente, para no asumir las responsabilidades que tienen cada cual desde, ya sea la Libertad Avanza como partido de gobierno nacional, como esto que hoy no tiene ni siquiera nombre, que es lo municipal, porque no tenemos un partido político que de alguna manera identifique, creo, el intendente, lo que charlábamos recién, digo, el intendente, esa falta de referencia, que encima es tener que dar explicaciones, porque son partidos de gobierno, lo que se está llevando adelante, lo que está sucediendo lo tienen que responder los partidos de gobierno. ¿Por qué sucede? ¿Por qué lo hacen? Esos no están. ¿Eso qué necesita? De que se hable de la interna peronista. Y la interna peronista la va a dirimir el peronismo. ¿Es indiscutible la figura de Cristina? Sí. El resto es telenovela que de última le puede interesar, no a la mayoría de la sociedad, porque la mayoría de la sociedad está en otra sintonía. Está en la sintonía de que no le alcanza la guita. Está en la sintonía de que no llega a fin de mes. No está preocupado por lo que dijo Axel o no dijo Axel. Está preocupado porque va a la despensa y no le alcanza la plata. Porque le llega la luz, porque le llega... Y esas respuestas, que son territoriales, que son decisiones políticas de un proyecto de gobierno que se llama La Libertad Avanza a nivel nacional, y que acá tiene su socio político como gobierno municipal, que es el del intendente Ewell, con todos los partidos que están detrás, que hoy no sabemos cómo se llaman, porque sinceramente hoy no están dentro de esa estructura de partido que se llamó Juntos por el Cambio en su momento. Todos esos son los que tienen que salir a dar explicaciones. Porque si no, el peronismo siempre tiene que dar explicaciones. Cuando está en el gobierno, las tiene que dar. Y cuando no está en el gobierno, también las tiene que dar. No. Cuando los responsables se ocupen de lo suyo, bienvenido sea. Pero en el medio nosotros tenemos que dirimir un montón de cuestiones que son lógicas de un partido político. Tener una interna no es nada del otro mundo. Discutir figuras no es nada del otro mundo. Con una gran ventaja y una gran salvedad que tenemos nosotros, que está Cristina Fernández de Kirchner, que no solamente cuando sale Cristina ordena, si se quiere, o preestablece líneas de trabajo para el espacio en sí, sino que también a la oposición los alinea, porque lo que les encanta hablar es de lo que diga Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que también plantar bandera, me parece, y decir, a ver, nosotros podemos discutir un montón de cosas, pero ojo que no se olviden de que los partidos de gobierno son los que tienen que darle respuesta a la gente. Que esto no sea una pantalla para que los responsables de este desastre estén dando vuelta o sigan multiplicando decisiones y políticas que lo único que hacen es dar detrimento al día a día, al cotidiano de la gente. Me parece que es más eso. La interna peronista no es tanto en sí el problema, sino que el en sí del problema es de que los partidos de gobierno no están dando respuesta. Están en un silencio absoluto. Pues sí, lo utilizan como chivo expiatorio, si se quiere. Una pantalla necesaria. Necesaria para la crítica, necesaria para no dar explicaciones, porque se tendría que estar dando explicaciones. Nosotros cuando somos gobierno te piden explicaciones de todo. De todo te piden explicaciones. En el nivel que vos estés, a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel local, cuando fuimos gobierno, piden explicaciones de todo, de por qué. Que son los que hoy son gobierno. No hay que
era gente que se fue de 25, no. Bueno, ahora que todos esos, que siempre fueron demandantes de explicaciones de políticas de Estado, hoy den las respuestas que dijeron saber tener, que no han demostrado ni una, sino que todo lo contrario, den la respuesta del desastre que hoy está viviendo la gente, de las problemáticas que hoy estaba sufriendo, que no las sufrían hace 10 meses. Porque hace 10 meses no era tampoco la panacea, ¿eh? Pero el tipo llegaba a fin de mes, el vecino llegaba a fin de mes, no tenía una tarifa sideral, no tenía la garrafa que se le disparaba, la prepaga tampoco. Digo, realmente cuando hablaban de desregularizar todo, le desregularizaron la vida a la gente. Y son los que hoy son partido de gobierno, por eso tienen que dar respuesta. No nosotros. Nosotros no tenemos que salir a explicar. No, que expliquen ellos cómo hicieron el desastre. Nosotros estamos en un momento donde podemos rediscutir un montón de cosas, como decíamos recién. Una figura indiscutible, que es Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional, y después para abajo se va a ordenar. El peronismo así, se ordena. Pero no más, no más. Que den respuesta a lo que tienen que dar respuesta. Que son la Libertad Avanza en su grado nacional, y en el grado local no sabría decirte qué nombre de partido, porque no sabemos ni a qué partido pertenece Ewell, ¿no? Sinceramente. Si alguien puede sacarnos de esa duda, mejor, digo, ¿no? Que diga, bueno, yo soy de tal partido. Hoy no sabemos. Y a nivel local, digamos, lo que es el reordenamiento del peronismo, si es que hay que reordenarlo, no sé cómo es la visión. No, hay que sentarse como nos venimos sentando en cada elección. Digo, el peronismo ya pasó una interna acá al nivel local. Y no salió nadie desangrado, ni abatido, ni dolido, no, todo lo contrario, después se siguió trabajando. No tenemos ese inconveniente a nivel local. ¿Crees que deberían estar todos? Digo porque nosotros también invitamos a otros referentes y justamente lo que comentan es esto, ¿no? Que deberían estar todos en la mesa de conversación y después, bueno, ver qué sucede. Si vos querés ganar, tenés que convocar a todos. Si vos querés dejar dolido y pensarte de que sos el ombligo del mundo y que podés llegar a... Aparte, no hay, si se quiere, construcción sin todos. No hay construcción sin todos. Hay una parte que va a querer ser algo, pero no es. Es con todos esto. Es con todo de nuevo. No hay forma de agarrarle. Porque si no es con todos, digo, aquellos que no quieran, ¿dónde van a estar? Si no hay lugar, no hay más lugar, no hay esa famosa avenida del medio donde vamos. No, muchachos, no. No, la destruyeron. La destruyeron a la avenida del medio, la famosa. Que la avenida del medio siempre se crea también con el peronismo. La gran avenida del medio, la avenida ancha del medio la crea cuando el peronismo es gobierno. Que se amplían las bases democráticas de todos aquellos que están participando. ¿Por qué? Porque hay un bienestar económico, porque la gente tiende a buscar otras alternativas. Digo, ahora cuando destruyen todo, como ocurrió con Macri en su momento y como ahora ocurre con la Libertad Avanza, no existe avenida del medio. Porque la avenida del medio es la posible clase media que busca alguna identidad alternativa. Digo, no. Hoy la clase media la bajaron a clase pobre o media baja, y esa persona quiere volver a tener la calidad de vida que tenía. Y esa persona tiene reflejo de que la tuvo únicamente con gobiernos que fueron nacionales y populares, que tuvieron la conducción del peronismo o que tuvieron como columna vertebral el peronismo. Pero eso nosotros tenemos que intentar capitalizarlo desde el sentido común de la gente, no desde lo partidario. Por eso digo, hoy la gente creo que va a tener un análisis y un convencimiento que va a tener, que arranca desde sí mismo, del sentido común, de decir, che, a ver, yo hace 20 años no estaba así. Y estos son los tipos que a mí me dieron un proyecto de gobierno que a mí me permitió un montón de cosas. Habrá los que digan, che, yo quiero volver a tener este nivel de vida, y habrá los que digan, no, yo sigo con esta idea de que el peronismo es malo, por decirlo, ¿no? Así me joda, pero me sostengo me banco la decisión de decir de que estos son todos malos. Y es mentira. Después la realidad te va llevando a entender de que no es la cuestión partidaria lo que vos dirimís cuando elegís una opción que en realidad te mejora tu calidad de vida.
Vos no estás dirimiendo una cuestión partidaria. Estás dirimiendo el plato de comida, tu sueldo, tu calidad de vida, la seguridad quizás de tus hijos poder ir a una universidad pública, la seguridad de tener una estabilidad laboral. Acá hoy estamos atravesando situaciones de ajuste que llegan a 25 de mayo a nivel nacional. No sé, por ahí los pueden invitar a la gente de la FIP, que van a echar gente y van a... La del INTA, donde ya cerraron un programa y dice que van a sacar... Bueno, digo, ¿qué opina esa gente hoy? Que pertenece al Estado, que tiene una carrera dentro del Estado, y que aún así con los años de carrera no tiene la seguridad y la certeza de su estabilidad laboral porque le están anunciando desde el gobierno nacional de que van a sacar tanta cantidad de empleados. ¿Cómo sabe que vos no sos vos? Esto es como el imaginario de la casta. No, yo a la casta nunca fui. No, resulta que vos eras la casta cuando te dijeron la casta. Bueno, ahora resulta que encima de ser la casta, descubrirte de que sos la casta, vos sos el empleado que están anunciando de que posiblemente echen. Esa es la incertidumbre que ha creado y que crea permanentemente que crean estos gobiernos, más allá de hoy llamarse la libertad avanza. Cuando avanzan estas formas de ajuste, de destrucción del Estado, de achicamiento, bueno, tiene que ver con esto. Estos van a fondo. Macri venía edulcorado, porque es así. Después en una entrevista que tiene con Vargas Llosa, Macri dice, ¿cómo va a ser el próximo gobierno suyo? Le pregunta a Vargas Llosa y Macri dice, igual pero a fondo. Bueno, llegó tarde porque lo está haciendo Milei, pero con su parte dentro de la estructura. Parte dentro de la estructura de Milei a nivel nacional. Y la estructura que tiene en 25 de mayo, ¿cómo se va a ordenar? Porque acá existe la libertad avanza. Y son partidos de gobierno, porque están dentro del gobierno del intendente electo. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo se ordenan eso? Ahora, todos esos que tendrían que dar respuesta, no solamente por cómo están hoy, digamos, dentro de su estructura, son los que tendrían que dar respuesta porque son responsables de decisiones de gobierno. Miren si no somos secundarios nosotros después con el tema de nuestra interna. Totalmente secundario. Que lo vamos a resolver, no hay duda. Y que tenemos el volumen político, el conocimiento, digo, porque si hay algo que no se le puede quitar al peronismo, es la gran capacidad de ordenamiento y el conocimiento del manejo del Estado. Una gran ventaja. Sabemos lo que tenemos que hacer, nada más. Lo único que tenemos es que volver la voluntad de la gente a comprender de que esto no es una disputa partidaria, sino que es una disputa de sentido común. Y si el sentido común a vos te dice de que vivías mejor con políticas de Estado que tienen la lógica del Estado presente, del Estado inclusivo, de la estabilidad laboral, de la, si se quiere, de la dinámica del consumo que te lleva a producir y que te lleva a tener ese círculo virtuoso, bueno, si entendiste que eso funcionó, votá lo que te conviene. Después podés hacer catarsis por redes un montón que no afectan a nada. Muy bien. Ezequiel, bueno, te agradecemos por la charla. Está como para seguir. Sí. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, no sabía que iba a ser tan así, pero bueno, creo que es necesario dar opinión y tener un debate, si se quiere, constructivo. Lo partidario se dirime en términos de lo partidario institucional. Después el resto, que es lo que a la mayoría de la gente le interesa, es el boca a boca, es el explicar, es el decir, che, que tu fuente de trabajo no te esté dando económicamente la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria y mejor calidad de vida, es un problema de la política de Estado que se está llevando adelante por estos tipos, que son elegidos democráticamente, nadie está en contra de eso. Y si también tiene una gran habilidad, perdón por extenderme un cachito, es la de crearse cucos. Enseguida empieza un estado paranoico de que todo conspira contra ellos, ¿no? Todo es conspiración. No, flaco, estás haciendo las cosas mal. Y la gente te está empezando a pasar factura. Se termina un romanticismo de 6 meses que tiene todo gobierno y ahora ya te demanda respuesta. Digo, si vos a la respuesta lo único que le decís es el discurso de campaña que tuviste hace 10 meses atrás, la gente dice, che, ya me lo dijiste esto.
Ahora decime cómo va a ser si vos me dijiste que eras mejor que los otros. Porque dijiste que eras mejor, que tenías todas las respuestas, que sabías cómo hacerlo, que esto era un desastre. Eso es lo que está sucediendo ahora. Le están pidiendo respuestas y no las tienen. No las tienen. Son gente que llegó con 2 pulgares arriba de un teléfono, porque son gente de las redes sociales que tienen un gran manejo de eso, pero entre lo teórico y la red social hay un abismo cuando vos sos gobierno y tenés que pisar el territorio. Y tenés que crear política de Estado. Si vos encima tenés la idea de romper el Estado, imagínate, la factura te llega, la factura social, digo, te llega cuando menos te lo esperás. Gracias de nuevo. No, Gracias por el tiempo. Bien. Nosotros vamos a ir a la pausa y después vamos a seguir hablando un poco más de política. Cambiamos de entrevistado. Bien. Y seguimos. Bueno, continuamos un punto de encuentro. Vamos a recibir a Pablo Bernardo. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches, Gastón. Gracias por invitarme. Queríamos hablar con vos de distintos temas. En principio, que nos hagas una radiografía de cómo estás viendo la situación nacional. Hace poquitos meses asumió este gobierno, ya va a cumplir un año en nacional, digo. Pero hay índices que empiezan a notarse. Y esos índices que empiezan a notarse, quiero saber tu opinión, un poco el análisis, de cómo impactan en la comunidad. Si son índices que van a generar hacia adelante cuestiones positivas, o si, viéndolo en una elección que va a ser el año que viene, esas situaciones se pueden traducir en forma negativa para el gobierno nacional. Bueno, sí, se cumple un año Sí. de la elección de este gobierno. Yo te diría que el análisis habría que dividirlo en 3, ¿no? Económico, político y social. Y un poco en este concepto que usa el presidente de si la ven o no la ven. En términos políticos hay un escenario de fragmentación. Claramente la política no está viendo, yo creo, el cambio, ¿no? La profundidad del cambio que se está dando en la Argentina, que es mucho más profundo que Milei. Yo creo que nosotros estamos hoy en un escenario totalmente distinto a lo que conocíamos, en términos políticos. ¿Por qué? Bueno, desde 1983 hasta el 2015, principalmente la Argentina tenía un bipartidismo. El radicalismo y el peronismo se discutían el poder en la Argentina. Desde el 2015 al 2023 fue el bicoalicionismo, 2 coaliciones que eran Juntos por el Cambio, con el radicalismo, el PRO y la coalición cívica, y parte del peronismo federal o peronismo no kirchnerista, y por otro lado Unión por la Patria, que confluían todos los espacios peronistas. Eso fue del 2015 al 2023. Y después, del 2023 hasta acá, un signo de pregunta porque hay fragmentación, ¿no? Lo que era el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio ya no es más. Juntos por el Cambio como tal ya no existe más, salvo en algunas provincias. El PRO también, por su lado, discutiendo su identidad. Unión por la Patria también, una interna dentro del peronismo. Los partidos también discutiendo internas dentro de sus espacios. Y una gran pregunta sobre cuál es el escenario político. Entonces, digo, fragmentación y la política todavía no la ve, no está muy claro. Cuando uno habla con distintos dirigentes no se sabe muy bien hacia dónde va el sistema político argentino. Eso por un lado. Por el otro lado, la economía. Estamos en recesión, pero la economía de alguna manera sí la ve. Por lo menos el sector privado la está viendo. ¿Por qué? Porque se están haciendo cambios profundos que en la Argentina no se habían dado. Por ejemplo, mantener el superávit durante 8 meses consecutivos, bajar la inflación de 25 a 3, empezar a resolver los trámites que generaban burocracia, pero generaban también, te frenaban la producción. Hay recuperar reservas, hay un montón o el riesgo país que perforó después de 5 años los 1000 puntos, que era algo importante para la Argentina, porque significa la credibilidad del mundo en la Argentina. Bueno, la macro, digamos, la economía de alguna manera la ve que el rumbo es el correcto. Ahora, si querés, hacemos un doble clic ahí sobre qué está pasando en la micro y en la comunidad. Y la sociedad la ve menos, pero aguanta. Por lo menos cuando uno mira los principales indicadores, los índices de confianza del consumidor, los índices de confianza del gobierno, es cierto que han caído. Eso no quiere decir pérdida electoral, pero sí hay una cierta duda de si el esfuerzo vale la pena. Eso se ve en los indicadores. Una sociedad entonces que atravesó y está atravesando un año muy difícil, donde la mayoría te dice que no llega a fin de mes, donde la mayoría está preocupado por su laburo, donde la mayoría
todavía no recupera, por ejemplo, los jubilados que perdieron 20% en enero y si bien después se indexó por inflación, todavía falta recuperar. Entonces, hay una sociedad que la ve menos, está una sociedad que el golpe económico ha sido muy duro, pero de alguna manera, digamos, la principal cuestión es esta duda de finalmente si el esfuerzo vale la pena. Pero todavía, digamos, de alguna manera, también como el escenario político está tan fragmentado y también como hay un sector privado o el empresariado está marcando que el rumbo es el correcto, la sociedad todavía aguanta para ver los resultados de alguna manera. Eso me parece que a un año un resumen de lo que me parece que está sucediendo en la Argentina en este momento. Bien, haceme clic en la economía, digo, porque hay que diferenciarla, ¿no? Lo que es la macro de lo que es la del vecino acá del 25 de mayo o de la provincia de Buenos Aires, con realidades que son completamente diferentes, con una situación de un ahogamiento o por ahí una asfixia, ¿no? Particular porque el salario por ahí no alcanza todavía, sí, o no alcanza para poder llegar a fin de mes, con una canasta básica que aumenta, sí es cierto, baja la inflación, pero los precios siguen en escalada. Digo, hay una situación ahí todavía que como que no se controla frente a lo que es la cotidiana, ¿no? Totalmente. Por un lado, yo diría, hay un semáforo, ¿no? En términos económicos, un semáforo. Lo verde hoy te está dando la macro. La macro es decir, la inflación, a ver, se venía discutiendo, se rompía el piso del 4%, hubo 4 meses consecutivos de 4%, se rompió ese piso, hoy es 3 y pico, y ya algunas consultoras dan de que este mes va a ser 2,9. Y muy probablemente en diciembre terminamos confluyendo al 2%, que era un poco el pronóstico del gobierno, ¿no? La devaluación al 2% y la inflación al 2% hacia fin de año, cosa de discutir año que viene, la salida del CEP. En verde, entonces la inflación. En verde, también el riesgo país, que es un indicador importante en términos de, bueno, la posibilidad que tenés, por ejemplo, de acceder a mercados hacia afuera, las bonos y de confianza. En verde también el saneamiento del Banco Central. El Banco Central tenía una deuda de pasivos que cada vez que había que pagar sus intereses había que emitir y eso presionaba sobre la inflación, se saneó el Banco Central. Ahora, tenés luz amarilla, ¿en dónde? La actividad de alguna manera, algunos sectores recuperaron y eso me parece importante. La recuperación es totalmente desigual. Cuando vos hablas con un supermercado, te dice que el año pasado le fue bien y este año le está yendo muy mal. Entre otras cosas porque el año pasado los supermercados por ahí tenían, por ejemplo, precios cuidados o algunos precios congelados. Bueno, este año no. Vos le preguntás al almacén de cercanía, por ahí le está yendo un poquito mejor que al supermercado respecto al pasado. Entonces, dentro incluso del mismo segmento es totalmente dispar. El agro, que el año pasado tuvo sequía, este año recuperó algo, sin embargo sigue también muy complicado por la brecha, el cepo, por el precio de los insumos. Entonces, en los textiles también muy complicado, la construcción no levanta. Entonces, hay algunos sectores que sí, hay algunos otros sectores que no. También creo que esto es parte de la reconfiguración, por eso digo, me parece que la profundidad del cambio que está viviendo la Argentina es mucho más profundo que estos indicadores. Me parece que hay incluso un cambio en la matriz productiva de la Argentina. Está todo enfocándose en 4 pilares: la minería, la energía, los alimentos y la industria del conocimiento. Muy importante también en términos de la macro, y hay que seguir muy de cerca los pasos de Sturzenegger en cuanto a la desregulación. ¿Por qué? Por eso podría significar, por ejemplo, facilidades para la importación, que para el consumidor es importante, es beneficioso, porque vamos a tener más posibilidades de consumo de productos, pero para la pyme es complicada. Entonces hay pymes que están, por ejemplo, en alerta. En el caso de los textiles están en alerta, están preocupados. Entonces, cada uno de los sectores tiene alguna cuestión en particular. El salario registrado, es cierto, en los últimos 4 meses le fue ganando la inflación. Ahora, cuando vos mirás sector informal, que es gran parte de la población, viene perdiendo. Y es más, si bien nos fuimos alejando del piso de la caída del salario, todavía falta mucho para llegar a ese techo que se logró, por ejemplo, en los últimos años. Entonces, y después tenés luces rojas dentro de este semáforo económico. Uno es la discusión del presupuesto. No está claro si el presidente va a tener presupuesto. Se está discutiendo en el Congreso, pero no está claro si va a tener los números. Y si se desaprueba el presupuesto, sería la primera vez en la Argentina que un presidente gobierna con 2 presupuestos prorrogados, con lo cual eso da un margen de discrecionalidad muy alto, pero además también es una señal muy fuerte para el mercado. Lo segundo, lo que tiene que ver con la salida del cepo. Sí. Digamos, tampoco está muy claro, y esa es la principal discusión de principalmente los inversores, si se va a sacar o no el cepo y cuál es la consecuencia de la salida del cepo. Algunos dicen
que la salida del cepo va a ser gradual. ¿Qué quiere decir? Que de a poco se van a ir poder comprar más divisas y no es todo la restricción de los $200. Esto es importante, ¿por qué? Por las expectativas que generan los privados. Otra cuestión en rojo es el clima. ¿Qué va a pasar con el clima el año que viene y el impacto que esa puede tener en el agro? Y tercero, que lo que tiene que ver con la recuperación. La recuperación no está siendo tan rápida como por ahí se había pensado. Insisto, algunos segmentos perdiendo mucho, algunos segmentos que no recuperan, como el caso de la construcción, algunos segmentos que han empezado a ganar, pero el otro día, por ejemplo, hablando con textil, bueno, la industria del textil minorista está muy golpeada y el último mes, el último índice de la CAME también dio que el consumo de indumentaria cayó. ¿Por qué? Porque en época de recesión como la que estamos viviendo hay dos bienes esenciales, alimento y vestimenta. Sin embargo, alguna más esencial el otro, alimento. Entonces, muy probablemente con la ropa la estirás y es un bien de no necesidad inmediata. Con todos los bienes de no necesidad inmediata está pasando esto. A ver, yo te digo una pregunta. En ese semáforo, ¿dónde metés o dónde incorporás el tema del incremento de las tarifas, que también ha sido algo muy importante, que ha impactado en el salario de los trabajadores y eso ha modificado quizá el disparar y el no tener ese recurso para hacer esto que vos decías, bueno, bajó el textil, pero bueno, la gente dice, bueno, tengo que juntar la guita porque necesito pagar la luz, necesito pagar los servicios, necesito pagar el agua, los impuestos. Digo, ahí hay una economía que se está realizando, ¿no? También. Clave la pregunta de qué pasa con las tarifas, y yo lo pongo en rojo porque todavía a las tarifas les falta recuperar. Mirá vos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando falta recuperar, cuando vos mirás, la distorsión de precios de distintos segmentos de la economía, ¿no? Vivienda, alimento, vestimenta, bueno, había precios atrasados y precios adelantados. Todo fue confluyendo a la tasa de inflación, salvo las tarifas. Que las tarifas, si bien se fueron actualizando, no se fueron actualizando al mismo porcentaje que era necesario para recuperar de alguna manera o que vaya corriendo el mismo porcentaje de la inflación. El gobierno lo supo y por eso fue de alguna manera gradual en términos, aunque digamos, el golpe ha sido duro, gradual en términos tarifarios, pero falta. Entonces ahí hay cierta también duda de cuando se corrija finalmente las tarifas, si eso vuelve a impactar en la inflación y cómo impacta también en la capacidad de compra de la familia. Entonces, sí hay un tema. Hay, digamos, dudas todavía en varias cosas. Cuando yo digo lo del cepo, digo, ¿aguanta de alguna manera una economía donde el tipo de cambio, el dólar, que es un precio más, va por debajo del índice de inflación? Digamos, si todos los precios van al 3% y el dólar va al 2%, quiere decir que hay algo que está atrasado respecto al otro. Bueno, en ese caso, ¿es durable, sostenible este nivel de devaluación? Bueno, el gobierno dice que sí, que no hay que preocuparse. Otros que dicen que es necesario que se devalúe. Si se devalúa, además de generar más pobreza, genera un impacto directo sobre el resto de los precios, sobre todo en la economía bimonetaria como la Argentina. Y lo mismo con las tarifas. Si se tocan las tarifas, mueve toda una estructura de costos que impacta sobre la inflación. Así que sí hay muchas dudas, digamos, insisto, la macro, el orden de la macro, recordemos lo que discutíamos en diciembre y lo de que discutimos ahora, ¿no? En diciembre discutíamos la posibilidad de una hiper, digamos, en un mundo como este, 25% de inflación o la inflación más alta del mundo, como fue la del año pasado, ya 25, no es necesario tener 1.200 de inflación mensual para hacer una hiper. En una economía, las economías modernas con 25%, bueno, es un indicador de alerta. Hoy estamos discutiendo caída de los precios, pero con una actividad también muy planchada. Entonces, bueno, ahí se da una combinación de dos variables complejas. Por eso te digo, la sociedad de alguna manera ve que es necesario, la corrección era necesaria, se aguantó esa corrección y ahora la duda es, de alguna manera, bueno, yo necesito que esto empiece a mostrar resultados mucho más contundentes. Dentro del análisis que haces vos del tema del presupuesto para el año que viene, hay una discusión que tiene que darse, estimo, ¿no? Y tiene que ver si baja de retenciones sí o baja de retenciones no. Al menos, porque yo he escuchado lo que he visto, el gobierno no plantea todavía una baja de retenciones en el presupuesto del año que viene, y eso preocupa mucho al sector. Vos sabés que estuvo la rural hace poquito tiempo atrás, estuvieron dirigentes de Carvap, de Sociedad Rural, al menos inquieto por esa situación, porque había sido una promesa de Milei, de la campaña, de empezar a bajar paulatinamente retenciones y salir también de la cuestión del cepo, dos cuestiones que todavía el gobierno no ha podido darle respuesta a ese sector, ¿no? Particular. Sí, el agro viene una situación muy compleja. El año pasado fue durísimo para el agro y este año también, digamos, la mayoría de los productores alquilan campo, los precios de los insumos estuvieron a $1 mucho más alto, lo que ellos reciben $1 mucho más bajo, la brecha los complicó
la situación general para el agro fue y es muy complicada, la suba del combustible. Bueno, hubo un montón de causas que llevaron a una situación compleja. No aparece en el presupuesto y el mismo presidente, mejor dicho, el ministro de Economía, salió a aclarar que no estaba dentro de las perspectivas hacer modificaciones en las retenciones. Hubo ahí, yo analicé el presupuesto, hubo ahí una cuestión, una discusión que parecía que iba a haber un aumento, incluso porque se proyectaba un aumento de la recaudación muy por encima del promedio en términos de retención. Entonces rápidamente ahí salieron las entidades y algunos economistas a preguntar por qué había un aumento en la recaudación de las retenciones, si eso significaba o mayor producción o significaba mayor precio, o cantidad o precio. Exacto. Bueno, no, ahí salió el ministro de Economía a explicar que en realidad lo que había pasado es que se había adelantado mucha producción durante el 2023, el piso de comparación del 2024 había quedado bajo y para el 2025 ese piso bajo respecto a lo que se pensaba recaudar generaba ese aumento que era más del 100%. Y ahí mismo el ministro Caputo dijo no está previsto un aumento, pero no dijo está previsto una baja, con lo cual digamos, yo te diría que es muy difícil. ¿Por qué? Porque el gobierno, para garantizar incluso las cuentas ordenadas y este superávit, no puede tampoco pegar a su recaudación. Ahora va a salir el impuesto país a partir de diciembre. Se queda sin un ingreso muy importante como fue el impuesto país. Bueno, ¿con qué lo va a reemplazar? Lo va a reemplazar con ganancias, lo va a reemplazar con aumento del monotributo, lo va a reemplazar con impuestos al combustible y lo va a reemplazar con retenciones. Yo no veo un escenario de baja de retenciones en el corto plazo. Es decir, no hay tampoco un escenario de baja de impuestos, como por ahí se había planteado en algún momento. No lo veo. Me parece que, salvo el impuesto país, que ya estaba definido que a partir de diciembre se caía, yo no veo, sí lo que veo, y a veces me parece importante, ver los próximos pasos de Sturzenegger respecto a las desregulaciones. Me parece que eso va a ser clave. Claro, me parece que los próximos meses las definiciones que tome Sturzenegger respecto a qué se desregula y cómo, tuvimos hace poquito la definición de qué va a pasar con la FIP, por ejemplo, las desregulaciones, los cambios de estructura, me parece que va a venir por ahí el alivio. Incluso qué va a pasar con el cepo también va a pasar por ahí. Me parece que de a poco, gradualmente van a ir sacando restricciones. No lo pueden hacer de golpe. Nuestro gobierno lo intentó, salir del cepo, y tuvo que volver a ponerlo. Digamos, me parece que se genera un daño muy, muy fuerte. Porque, bueno, digamos, básicamente nosotros no cambiamos el mercado monetario, pero los grandes jugadores, digamos, una empresa sí, entonces una señal mal dada o que genere especulación te puede mover el tipo de cambio 200 pesos en 15 minutos y eso haría que explote por los aires el modelo. Ahora, ¿el blanqueo de capitales no le aportó más ingresos de dólares al gobierno? No a las reservas, ¿no? Hay más o menos el blanqueo entraron 14.000 millones de dólares, pero eso no impactó de lleno a las reservas. Sí, por ahí algunos segmentos, porque con este blanqueo, a diferencia de los anteriores, te permitía, por ejemplo, meterlo en construcción o meterlo en bonos de las empresas. Entonces me parece que de alguna manera fue una herramienta que utilizaron todos los gobiernos. Lamentablemente el ingreso o la tenencia, mejor dicho, de dólares de los argentinos promedio está muy por encima de la región y en muchos países del mundo. Pero esa tenencia está en la informalidad, ¿no? Entonces, lamentablemente, cada gobierno que viene, de alguna manera, como expresión de confianza y para justamente recaudar, requiere hacer un blanqueo, ¿no? Que esas divisas, de alguna manera, entren en el circuito formal. Bueno, este blanqueo es exitoso en términos de la cantidad de divisas. Entraron 14.000 millones, pero eso no te impactó en reservas, porque tenía la posibilidad, de alguna manera, de meterlos en otras operaciones. Sí dinamizó, me parece, que a esos segmentos, pero no en términos de ingreso al gobierno. Bien. ¿Qué está pasando en el PRO, políticamente hablando, ¿no? Te lo consulto esto porque se viene un año de definiciones, se viene un año donde seguramente La Libertad Avanza va a querer empezar a coquetear con algunos partidos políticos, lo necesita básicamente eso, para poder generar alineaciones políticas, y el PRO es un aliado político del gobierno. ¿Cómo lo ves un poco pensando en dos estructuras que tiene el PRO, dos líneas, cómo están cada una de ellas
¿Y cómo lo ves a eso pensando en lo que puede llegar a ser la legislativa del año que viene para el gobierno nacional? Bueno, el PRO viene de una discusión muy profunda. En la última elección salimos terceros, con lo cual a partir de ahí empieza a discutir cuál es el rol del PRO. La esencia del PRO, digamos, cómo se fue gestando el PRO, tiene que ver básicamente con los pilares que en términos económicos propone Milei, ¿no? Déficit cero, bajarle la inflación, acompañamiento al sector privado, digamos, y la no intromisión del Estado en la vida cotidiana de las personas. Esos valores son los que se acompañan de fondo, de alguna manera, lo que el PRO acompaña, y por eso las leyes que fueron al Congreso, la ley base, el DNU y las distintas reformas que planteó el presidente fueron acompañados desde el Congreso. Ahora, la discusión es en términos electorales, ¿no? Y todavía falta mucho. ¿Qué quiere decir en términos electorales? Es si el PRO va a ir en conjunto con la Libertad Avanza o separado. Digamos, y esa es la discusión que hoy se está dando, y para eso, bueno, ya empezaron las mesas de trabajo y de negociación. Digamos, algunos que creen que es necesario que se fortalezca justamente este polo de cambio. A ver, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es la discusión? Si vamos a tener dos espacios bien definidos de oficialismo o oposición, supongamos kirchnerismo contra Libertad Avanza, y quedará ahí la discusión, o hay un escenario donde puedan jugar distintos espacios y después confluyan en una misma unidad. Bueno, esa es la discusión que está dando el PRO, de acompañar al gobierno, sí, advirtiendo algunas cuestiones. El presidente de nuestro partido, Macri, ha dado algunas definiciones de como, por ejemplo, hay todavía falta agilizar la gestión. Entonces, bueno, el PRO ha tenido distintos cuadros técnicos muy importantes que pueden sumarse al gobierno y que se han sumado incluso en algunos casos y que pueden agilizar esa gestión. Así que, bueno, en términos políticos, acompañamiento de los valores. En términos electorales, definición de que finalmente si se confluye en el mismo espacio o no. Si me preguntás a mí en términos personales, ¿qué me parece? Yo creo que sí, es necesario que nuestro espacio confluya. Eso no quiere decir la fusión. Fusión es otra cosa, pero sí una discusión. Exactamente, por eso le digo, la fusión sería que uno absorba al otro. Pero sí me parece una discusión en conjunto. Es decir, en algunos distritos donde se puede ir juntos, en algunos distritos donde se vaya una interna y después de esa interna sana, que justamente se una como va pasado en otras internas partidarias, ¿no? Me parece que hay que distinguir distrito por distrito, según por ahí hay necesidades del PRO en algunos distritos u otras donde la Libertad Avanza no tiene ningún tipo de estructura y el PRO puede sumarlo a esa estructura. Así que creo que es una discusión distrito por distrito para definir finalmente, bueno, la mejor estrategia electoral. ¿Y cómo es el trabajo del PRO básicamente para no quedarse solamente con la estructura propia, sino convocar a otros? Digo, dentro del PRO uno veía en algún momento justicialistas o peronistas que no coincidían con el kirchnerismo, veía radicales que no estaban de acuerdo con la estructura propia del radicalismo. Digo, el PRO es un partido muy amplio en ese sentido, ¿no? Que por ahí podría aportarle recursos y votos a la Libertad Avanza que vendrían de otros estratos políticos también. Sí, yo creo que el PRO, el plus que le agrega a la Libertad Avanza es que le amplía de alguna manera el electorado. Supongamos, provincia de Buenos Aires, un candidato libertario de la provincia de Buenos Aires fideliza al votante pro Milei, pro gobierno libertario. Ahora, el PRO le podría ampliar ese espacio a aquellos votantes que creen en el cambio, por ahí no están de acuerdo con lo institucional del gobierno. Yo creo que incluso ya el mercado está analizando el post-Milei. Me parece una discusión muy interesante. ¿Qué quiere decir el post-Milei? ¿Qué viene después de este cambio tan profundo? Yo creo que lo que se viene en la Argentina después de este cambio tan profundo, esto hay una forma de graficarlo muy interesante. Con la Argentina, sumamos, tu casa se incendia, vienen los bomberos, lo primero que hay que hacer es apagar el incendio, cueste lo que cueste. Después, cuando se van los bomberos, empezás a ver que, la mesa se te rompió, las paredes quedaron todas con tizne, empezás a ser un poco más detallista. Acá la Argentina necesitaba un bombero que apague el incendio de una hiper. Cuando eso se cumple, empezamos a ver otras cosas. Yo creo que la Argentina empieza o va a empezar a reclamar institucionalidad. O sea, en algún momento el grito va a dejar de ser funcional. El choque constante, la violencia va a empezar a ser cansadora. O ya está resuelto lo profundo, quiero otro tipo de discusión.
Me parece que la discusión que se vive en Argentina es protección de la propiedad privada, pero con institucionalidad, con valores de alguna manera. Bueno, yo creo que el PRO puede darle a la Libertad Avanza ese sustento. Así que me parece que para ser competitivos en la provincia de Buenos Aires es necesario justamente esa confluencia. ¿Cuánto pesa el año que viene la decisión del electorado en cuanto a lo económico y en cuanto a volver al modelo de kirchnerismo? Muchísimo. Yo creo que una mala elección en la provincia de Buenos Aires repercute sobre el modelo del presidente y va a tener repercusiones en el mercado. Supongamos, un escenario de una muy buena elección de Kicillof o del kirchnerismo, bueno, puede complicar el modelo de Milei. Yo estoy convencido. Por eso me parece que la discusión en la provincia de Buenos Aires, que es 38% de la población de Argentina, sí, es vital, es fundamental. No es una elección más, no es una elección más. A ver, en términos de 2027 queda mucho, pero... La pregunta es que siempre se le baja el precio a la legislativa. No. Para el año que viene no es una elección más. No es una elección más. A ver, para el gobierno cualquier escenario es el escenario de ganancia, porque ellos empezaban haciendo dos, Milei y Villarruel, en el Congreso. Y ahora una buena elección le va a permitir tener todavía sin quórum propio, con muchísimas dificultades, pero tener más legisladores. Bien. ¿Por qué es importante eso? Vamos a una muy buena elección del presidente, bueno, no tendría los inconvenientes que tiene hoy, como por ejemplo con los DNU. ¿Qué se está discutiendo hoy con los DNU, estos decretos de necesidad de urgencia en el Congreso? Bueno, el presidente puede poner un DNU, después el DNU puede ser rechazado por el Congreso. Claro. Hoy la ley te dice que tiene que ser rechazado por los dos, Senado y diputado. ¿Qué está en discusión ahora, por ejemplo, en el Congreso? Bueno, algunos diputados presentaron un proyecto para que con un solo rechazo sea suficiente. ¿Qué están viendo? Bueno, están viendo de que si el presidente Milei tiene una buena elección el año que viene, bueno, no habría el poder legislativo, que hoy tiene un rol muy importante, dejaría de tenerlo. Y muchos actores que hoy negocian, digamos, de alguna manera con el gobierno de esa posición de minoría de gobierno, la dejarían de tener. Bien. Ahora, una mala elección en la provincia de Buenos Aires yo creo que tiene mucho impacto en el modelo económico y por supuesto también las definiciones políticas de acá hacia adelante y también en el número de diputados que puedan para blindar este tipo de proyectos que pueden perjudicar uno de los pilares fundamentales del gobierno, que es el superávit fiscal. Ahora, ¿Milei ya puso candidato para el año que viene para la provincia? ¿Es apresurado? No, yo creo que, mira, a partir de septiembre arrancó la etapa política del presidente. Sí. Hoy estamos viendo un presidente que su obsesión en los primeros meses fue económico. Yo creo que ahora se está metiendo en términos políticos. Creo que él abrió la puerta para empezar a discutir las legislativas en la provincia de Buenos Aires. Él no habló, por ejemplo, de un candidato en la ciudad de Buenos Aires. No, él habló de la provincia. Yo creo que se está viendo la necesidad de una estrategia sólida en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene, bueno, características propias, digamos, de dificultades propias, además del peso que tiene. Él ya dijo que su candidato es José Luis Espert. Me parece, opinión personal, sí. Y algo no menor. En la provincia de Buenos Aires vamos a tener una forma de votación distinta a como veníamos. Se viene la boleta única. Exactamente. ¿Qué quiere decir la boleta única? En la provincia de Buenos Aires no vamos a tener las boletas largas como siempre. Vamos a tener algo bastante raro que es, vamos a elegir los diputados nacionales con un lápiz marcando y por otro lado vamos a elegir concejales, diputados o senadores provinciales con la boleta larga. O sea, y ahí, ojo, porque también los intendentes van a tener más libertad. Esto de necesito al dirigente nacional para que me traccione votos, no. ¿Cuál va a ser la cara que va a traccionar? ¿La local o la seccional? Entonces hay un enorme desafío. ¿Por qué? Porque necesitas un dirigente seccional de alguna manera que atraiga una cara conocida, supongamos en la séptima sección, ¿quién podría ser un dirigente que va a encabezar la primera lista que vos vas a encontrar? Lo mismo los concejales, digamos, el nombre del concejal va a tener mucho más peso porque ser una lista corta de 3 cuerpos va a ser importante, no es la última cuando eran esas boletas largas donde el concejal quedaba a lo último. Y por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, como vamos a elegir diputados nacionales con boleta única papel, va a ser, en otro lado, vas a tener que marcar. Y ahí la cara pesa. La imagen de la cara en la boleta única va a ser muy importante. Con lo cual, digo, va a cambiar mucho la dinámica de la elección en la provincia de Buenos Aires. Bien.
¿Por eso vos creés que Esper puede ser la figura? Yo creo que sí, a ver, el presidente ya dijo que Esper va a ser la figura, sin embargo me parece que Esper fideliza el voto libertario, pero para ganar en la provincia de Buenos Aires necesita más que eso. Porque, a ver, ¿por qué de alguna manera gana Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Porque primero el PRO fue una interna innecesaria y segundo, porque la Libertad Avanza y el PRO fue separado. Píparo y en su momento Grindetti, por haber ganado a la interna Santilli, fueron separados. Eso permitió que el oficialismo gane. ¿Cuál sería el costo del proyecto de Milei si el PRO y la Libertad Avanza van separados? Para mí muy alto. Entonces, no sé si hay margen. Sí podría haber una interna y después interna, bueno, el candidato ganador representa al oficialismo. Pero me parece que el PRO le da un plus, de alguna manera, para garantizar el triunfo en la provincia de Buenos Aires. ¿Y el PRO cómo ve esa porque digamos, Milei lo que hace es dar el puntapié inicial de esto? ¿Cómo lo ve eso? Que hay un socio estratégico aliado dentro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece que hay dentro del PRO distintas discusiones. Creo que hay algunos sectores que creen que sí. Y hay otros que dicen, bueno, si el gobierno de alguna manera no abre la puerta, que vayan solos y se enfrenta a un escenario que para mí es crítico, que es la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires se pierda. Y por más que vos ganes a nivel nacional, si perdés la provincia de Buenos Aires, como que digamos, el título al día siguiente es el gobierno perdió y la lectura es, ojo, que la sociedad cambió. Entonces me parece que ahí hay que ser muy contundentes de cara al año que viene, muy contundentes. Vos me decías recién que la boleta única deja libertad a los intendentes. ¿Cómo deberían manejarse los intendentes frente a lo que se viene, que es este tipo de votación, pero es también esta cuestión de empezar a tener alianzas, empezar a fijarse estratégicamente? Lo hablamos básicamente con el intendente de 25 de mayo, que hoy tiene una representación de un partido, que es el GEN, que bueno, que está, digamos, atraído por ahí por otros sectores políticos, que puede tener la posibilidad de apertura, ¿no?, de incorporar a distintos sectores para que acompañen un proyecto hacia adelante. Bueno, yo creo que el peso de los intendentes a partir de la boleta única es mucho mayor. Mucho mayor, pues ya, digamos, a nivel nacional no necesitas de alguna manera dirigentes que te tiren la boleta. Sí se requiere una discusión en términos seccionales, ¿no? La boleta seccional va a tener mucho peso, pero bueno, la definición de los intendentes, siento que esta boleta única le da mucho más espalda, ¿no? Y bueno, de cara a lo que se viene, digamos, por ejemplo, a nivel local, es interesante. Yo no sé si hay espacio en esta discusión que se va a dar, o por lo menos lo que yo veo, si bien hay un escenario de fragmentación, también hay un fuerte escenario de bipolar, de dos polos, ¿no? Y ahí no sé si hay espacio para el medio. Entonces, bueno, me parece que hay que dar algunas definiciones. Yo no sé si sé que se está gestando algo de centro, hay varios dirigentes tratando de gestar algo de centro, incluso, bueno, se acaba de partir el bloque radical en el Congreso por el acompañamiento o no al gobierno. Yo creo que todo confluye hacia eso. Lo que no está con el gobierno, ¿qué es? Lo que no está con el cambio, ¿qué pasa a ser? Esta es la discusión que se está dando, que están dando hoy los principales dirigentes. Por eso arrancaba diciendo, la política no la está viendo tan clara. Bien. Yo creo que si van a discutir dos modelos, incluso te diría en términos históricos, el modelo capitalista o el modelo comunista, lo van a querer plantear en ese escenario. Pero vos sí que no se puede venir nuevamente una elección de tercios. Bueno, se planteó el año pasado. Sí, para mí se va a concentrar, te diría, en dos, cambio o acompañamiento o no. Bien. Va a ser ese el escenario. Lo del medio no sé en qué va a quedar. Por eso digo, el PRO, para mí el destino del PRO es ser parte de ese cambio, y no sé si lo del centro va a tener realmente lugar. El tema es que todos estén decididos a perder la identidad política. Bueno, vos imaginás el radicalismo perdiendo identidad política totalmente. Y yendo en una lista con la Libertad Avanza, lo veo medio difícil. Por eso te digo, por eso te digo, se está dando esta discusión y se rompen los bloques en el Congreso, y por eso las discusiones que se están dando entre dirigentes. Sí, es un escenario muy complejo para los partidos, porque incluso el escenario que estamos viviendo, los partidos tradicionales les cuesta todavía entenderlo.
no es el escenario del 83 al 2015, no es el escenario del 2015 al 2023, es un escenario totalmente distinto, con una sociedad totalmente distinta. El cambio que se está produciendo en la Argentina es muy profundo, digamos, el cambio que se está dando también a nivel regional es muy profundo, donde el segmento que hoy define las elecciones es el segmento de 16 a 30 años, 30% del electorado es la juventud, el 60% de los electores nunca vivieron con estabilidad, o sea, 60% de los electores han vivido turbulencias en términos económicos, el 30% del electorado está viendo otra cosa, tiene formas de contratación totalmente distintas, el trabajo distinto que conocíamos, incluso el rol de los sindicatos han perdido, digamos, fortaleza. ¿Por qué? Porque ahora la contratación es uno a uno, uno con la aplicación, uno con el directamente o el privado. El trabajo es principalmente informal. Por otro lado, también hay un vínculo con la tecnología y la comunicación totalmente distinta. Ustedes lo sabrán, digamos, los medios tradicionales también han tenido que mutar. La forma de consumir información es totalmente distinta. El rol de las redes sociales, digamos, hay un presidente que entendió esa lógica y por eso su primera foto no es con los presidentes, sino con los principales empresarios del mundo. Y por eso su forma de comunicación es por vías, por una comunicación a través de X o de Twitter. Y por eso la forma en que comunica de esa, a mí por lo menos agresiva en algunos casos, bueno, tiene algo de disruptivo, porque lo disruptivo tiene mucho más enganche que lo formal, lo tradicional, quedó totalmente obsoleto en una ciudadanía que es cada vez más desigual, que es cada vez más violenta, y esa expresión de violencia, de enojo, mira, yo estoy haciendo un trabajo con el observatorio que tiene que ver con la soledad y con el aislamiento, cómo nos sentimos, ¿no? Digamos, nosotros venimos trabajando hace rato con la desigualdad y la pobreza, y este año empezamos a hacer encuestas a principalmente la población que vive en asentamientos respecto a 3 o 4 preguntas: el bienestar, la soledad, el aislamiento. Digamos, ¿cómo te sentís vos con tus vecinos? ¿Cómo te sentís vos con el resto de la sociedad? ¿Cómo te sentís vos con las instituciones? Si tenés un problema, ¿a quién llamás? La sociedad, digamos, en general es cada vez más individualista y de alguna manera está más sola. Parecemos que estamos más conectados, pero estamos mucho más solos. El impacto que generan las redes sociales en nuestro comportamiento es altísimo, digamos, en términos de comparación con el otro, en términos de cómo me siento yo si no tengo eso que quiero. Constantemente me están bombardeando con productos que pareciera que necesito, pero no necesito. Estoy corriendo detrás de lo que me pareciera que necesito y nunca me alcanza, y siempre me corre en la barrera, y el otro lo muestra y lo tiene y yo me comparo. Hay una sociedad que está cada vez más aislada. Yo, principalmente por el tema que estoy trabajando, que tiene que ver con la pobreza, vos imaginate estar marginado en la sociedad y además sentirte marginado de tu comunidad, o sea, doblemente marginado. Entonces, entender el cambio sociológico que está viviendo la Argentina de desigualdad, aumento de la violencia, lamentablemente la estructura tradicional del peronismo, del radicalismo, incluso del PRO, que ha quedado muchas cosas viejo, es difícil que sea competitivo. Por eso te digo, la lógica esta de un tercio, no sé porque el 30% de la gente que va a votar el año que viene son chicos y chicas de 16 a 30, que es la generación que está definiendo los cambios en la Argentina. Fue la generación que de alguna manera definió a este presidente, y la Argentina cambió el rumbo completamente. Ahora, con lo que vos decís, y digo, parece absurda la discusión o la pelea del PJ por el PJ Capital. Totalmente. ¿Quién quiere tener la construcción? Totalmente. Si acá pusiéramos un QR y la gente pueda poner con su celu, sacar una foto del QR del tele y poner ¿cuánto te interesa las discusiones del PRO? ¿Cuánto te interesa la discusión del PJ? Nada. La discusión está pasando por otro lado. Y si encima ese QR, supongamos que alentamos que los más chicos, ese 30%, haya seguido esta conversación, porque incluso estas conversaciones, digamos, yo
me parece que 2 minutos y ya por ahí la gente cambia, porque estamos constantemente cambiando. Yo, digamos, me pasa a mí, digamos, yo la serie, si no me engancha en los primeros 10 minutos, la cambio. Bien. Y la cambio y sigo con otra y tengo 3 series para ver, y lo mismo con YouTube, digamos, mi forma de consumir información también cambió, y miro una entrevista 5 minutos, o ChatGPT, yo hago los resúmenes de los libros con ChatGPT, se los tiro a ChatGPT y todo es rápido, instantáneo, y la forma de consumo. Y eso también ha cambiado la forma de consumo incluso a nivel local, las formas relacionadas también a nivel local. Entonces, entender eso también es complejo. Y por eso también apareció alguien que no tenía estructura política y hoy gobierna con minoría en el Congreso, sin gobernadores, sin intendentes. Si hace 2 años vos venías y me preguntabas, che, ¿puede ser que un personaje outsider pueda gobernar la Argentina sin el PJ, sin acompañamiento del radicalismo, sin acompañamiento de los principales dirigentes, sin el Congreso, sin gobernadores, sin intendente de la provincia de Buenos Aires, sin acompañamiento del conurbano? No hay chance, Gastón, te hubiese dicho. Bueno, pasó y pasa, y tiene unos niveles de acompañamiento altos, muy altos, a pesar de haber tenido un ajuste impresionante. Digamos, la sociedad hoy está o atravesado, yo creo que ya el piso, estamos en un piso de actividad, yo creo que algunos sectores se están reacomodando, pero sí, te digo, hay sectores que la van a pasar mal. Digamos, el textil, por ejemplo, la va a pasar mal, porque la apertura de las importaciones, si no es controlada, va a pegar de lleno en lo textil. Y bueno, me parece que se está reacomodando la Argentina. Otro día hablaba con un especialista y me decía, analizar los primeros años de la década del 90. Bien. Pareciera que es el mismo escenario con un contexto, bueno, distinto, pero el mismo escenario. ¿Pero ves el repunte en algún momento? Digo, ¿hay algún índice de que diga, bueno, dale un poco de aliento a la gente? A ver, todas las recesiones, por supuesto, tienen su recuperación. Sí, sí. Lo que estamos discutiendo ahora es la velocidad de esa recuperación. Mirá, yo me junto con economistas todas las semanas y le hago la misma pregunta. Che, la macro está bien, la micro, ¿qué pasa? Bueno, ellos ven una reactivación por el lado del crédito. Dice, mirá, el segmento más vulnerable de la Argentina, de alguna manera, empieza a tomar aire cuando la inflación es baja. Sí. Digamos, la inflación, que es el principal impacto sobre los alimentos, está controlada. Ahora pareciera que el crédito, por ejemplo, que vos puedas comprar en cuotas, que puedas tener más de 3 cuotas sin interés, digamos, eso puede llegar a reactivar algo de consumo. El crédito hipotecario también. Falta, y lo que te quiero decir es, la recuperación y el consumo va a ser dispar, y va a haber sectores que van a quedar atrás, y otros que se pueden llegar a recuperar con más velocidad. Pero bueno, digamos, sí, insisto, el escenario es complejo, porque cuando uno ve, bueno, los niveles, por ejemplo, de irascibilidad, o sea, los niveles de enojo, son altos todavía, digamos, todavía hay una sociedad que está enojada, violenta, que insisto, en términos económicos no llegar, tener que resignar gastos, bueno, pega de lleno, y la situación de los jubilados lo mismo. Bueno, fíjate que algo muy interesante, el veto a los jubilados pegó muy fuerte en el índice de confianza del gobierno, muy fuerte. Es más, impactó mucho más que el veto del 82% móvil de Cristina. Cuando en su momento se midieron las dos, este veto pegó mucho más fuerte. Bueno, yo creo que esas cosas el gobierno tiene que empezar a verlas. ¿Y el universitario? Bueno, el universitario te diría que mutó la discusión y de alguna manera la primera marcha fue una primera marcha con mucho impacto y te diría que cuando a una causa noble la levantó la bandera la política, perdió esa discusión que es totalmente noble. Digamos, las universidades están atravesando una situación difícil, el salario docente universitario, lo digo por experiencia propia, ha quedado muy por debajo y es cierto que se necesitan más recursos. También es cierto que me parece que hubo utilización política, porque cuando uno dice, che, el año pasado, cuando los salarios docentes perdieron 23%, tendría que haber habido marchas todos los meses. Sin embargo, no hubo una sola marcha en un año. Y cuando decís, bueno, ¿quiénes encabezan las marchas universitarias? Ves a Massa, la CGT y los principales dirigentes de la oposición, decís, acá hay condimento político. Le quisieron sacar provecho, me parece que no hubo éxito en eso. Lo que sí me parece es que se viene una discusión ahora en el presupuesto. Al momento de discutir
el presupuesto en las universidades es ahora. El Congreso va a estar discutiendo el presupuesto en las próximas semanas. Sí. Con lo cual, yo creo que hay margen para que algunas partidas se reacomoden y eso que se está pidiendo por parte del sector universitario pueda incorporarse en alguna partida presupuestaria. Me parece esa es la salida que yo le veo al conflicto. Si no, veo un escenario de profundización del conflicto y no le haría para nada bien a la Argentina, y mucho menos a los estudiantes. Digamos, estamos con universidades tomadas, con paros, en un momento donde hay que rendir exámenes, donde la gente se está por recibir, en algunos casos. No le haría para nada bien que este conflicto se alargue. Te hago la última, que tiene que ver un poco con la política doméstica. ¿Cómo está el PRO a nivel local? ¿Está fuerte? ¿Se está afianzando? ¿Tiene, digamos, elementos como para poder entablar discusiones, como para poder generar posibilidades de nombres? No lo veo todavía. Bien. No lo veo. Nos falta mucho para construir. Me parece que... ¿Es una deuda pendiente? Sí. Sí. Yo creo que en el PRO hay una deuda, en la conformación local hay una deuda pendiente. Sin embargo, te digo, en este escenario que yo veo, donde la discusión es más allá de lo partidario, sí, lo que vamos a discutir el año que viene es la profundidad de los cambios o la vuelta al pasado. Y yo creo que el 25 de mayo hay que plantearlo de esa manera. Y en ese sentido, la profundidad del cambio hoy la representa el intendente. Nosotros creo que tenemos que trabajar para eso. ¿Desde qué identidad? No lo sé. Yo creo que lamentablemente el PRO no ha sabido, por egos personales, por conflictos interpersonales, por una historia ya muy conocida de lo que ha pasado en el PRO del 25 de mayo. Yo creo que todavía no se ha terminado de constituir. Pero más allá de esa constitución, fortaleza, esa discusión que pueda dar el PRO, me parece que sí estamos para colaborar, sumar y fortalecer este rumbo que arrancó hace un año. Muy bien. Pablo, gracias por haber venido, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos muchas ganas de hablar con vos. A veces no coincidimos en que puedas estar, pero bueno, en esta oportunidad sí, así que gracias por todos tus conceptos. Gracias, Gastón, gracias por invitarme. Muy bien. Hacemos la pausa en el punto de encuentro y ya volvemos. Muy bien, Gastón, seguimos aquí en Punto de Encuentro. Digamos que hemos tenido una primera parte bastante política, con Ezequiel Sinot Blanco al principio, con algunas definiciones interesantes también por parte de Paulo Bernardo. Y esto que, bueno, de alguna manera todos debemos ir aprendiendo a medida de que va pasando el tiempo y que vamos transitando esta nueva forma de ver la política que tiene el gobierno nacional y en general la Libertad Avanza, ¿no? Una forma que se debe amoldar, Gastón, también a la política tradicional. Siempre tienen ciertos resquemores, ¿no?, desde la Libertad Avanza para decir algo de la política tradicional. Pero lo cierto es que tienen que convivir o vivir bajo las normas que tiene, digamos, la legislación, en este caso, para poder participar en elecciones. Sí. Si no, bueno, forman una agrupación y se quedan en su casa. Esto es como renegar de algo que te termina siendo útil. Claro, es que no queda otra situación que amoldarse. ¿No? O sea, un partido político necesita ciertos avales, necesita cierta conformación, necesita, digamos, muchas cuestiones que tienen que ver... La participación. Claro, y que tiene que ver con una cuestión del derecho, ¿no?, que se tiene que ajustar, por más que a mí no me guste, ¿no? Pero bueno, es así. Mientras tanto, digamos, bueno, tienen que ir amoldándose y demás. No les gusta mucho, bien, pero bueno. Bien. A lo que queda un poco ahí en la interpretación, se podría decir, es qué va a pasar o qué papel va a tener el PRO en el futuro, ¿no?, de la conformación política hacia adelante. Vos sabés que hay un PRO que está muy definido ya con el gobierno nacional, y hay un PRO que está ahí en la búsqueda de una identidad, que no sabe qué puede hacer. Sí es un PRO que dice que, bueno, vamos a acompañar al gobierno nacional, pero bueno, hay que ver cómo se define en principio cómo se define la provincia de Buenos Aires. O sea, es que ya Milei ha dicho que Esper va a ser su candidato en la provincia de Buenos Aires.
Esto no ha gustado mucho al arco del PRO, pero bueno, dice, bueno, no nos gusta, ya lo lanzaron, o planteemos una alternativa o acompañamos. Claro. ¿Sí? ¿Te puedo hacer un paréntesis Sí. acá? Porque es importante lo que vos estás diciendo en referencia a la prematura largada Sí. de Espert como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿No? Es muy prematuro todavía. Claro. Pero bueno, por un lado tenemos a un Milei que es el exponente máximo de la libertad avanza, diciendo Espert es mi candidato, prematuramente, lo largo ahora. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Pero por otro lado, tenemos a la gente, digamos, que lo acompaña, o a muchos de ellos, que cuando vos le preguntás acerca de personas o referentes y demás, no quieren decir nada. ¿Quién es el referente? Cualquiera. Cualquiera puede ser referente. ¿Quién puede ir en una lista? No sé, también, cualquiera puede ir en una lista. Es muy rápido para hablar de candidaturas. Pero por otro lado, el jefe ya lanza, digamos, nada más ni nada menos que su candidato a gobernador de la provincia más grande de la Argentina. Es decir, ¿no hay ahí también una dicotomía entre una cosa y la otra? Por supuesto que sí, por supuesto que lo hay. Y además uno cuando busca algún referente local o algún referente seccional, lo busca por esta situación, ¿no? Para saber realmente cómo empieza a organizarse el partido políticamente, porque es un partido que le falta estructura. Hoy la Libertad Avanza no tiene estructura propia, tiene que empezar a hacerse. ¿Necesita estructuras prestadas? Por supuesto que necesita estructuras prestadas. Necesita de una estructura que pueda darle el PRO, necesita una estructura que pueda darle a algún sector del radicalismo que hoy no está conforme y que ha acompañado a Milei y que en algunos distritos pueda sentirse identificado con esa pata de la Libertad Avanza. Necesita estructura, y para necesitar estructura uno necesita tener nombres, y para tener esos nombres necesita tener identificación política con ese referente seccional, regional, local. Bueno, estas cuestiones que vos decías, Manuel, que todavía uno no las ve, pero sí ve a un Milei planificando ya hacia adelante con una precandidatura de Espert, pero son cuestiones que uno no concilia, ¿no? Que dice, ¿por qué esto sí? Y los otros armados que están pensando en armados no para dentro de 4 años, sino para las elecciones del año que viene, claro, que son sí, legislativas, que son muy importantes, tanto para la Libertad Avanza como para muchos de los municipios donde tienen que mantener consejos deliberantes para que puedan seguir trabajando. Bueno, esas cuestiones todavía no hay definiciones aún, y no hay definiciones de los armados políticos, de las alianzas, de las estrategias. Ahí es donde vamos nosotros. No digo que no hay estructuras partidarias, sí las hay, pero no hay armado político para saber si esta estructura me va a acompañar o no me va a acompañar en el futuro. Bueno, hay partidos que están hoy esperando que se levante el teléfono, lo llamen, porque es mucho más redituable que lo llamen de la Libertad Avanza o lo llamen de algún partido que está hoy con grandes chances de poder armar una lista que ir solos, ¿no? Eso claro, también es cierto. Pero todos están a la espera de saber qué es lo que va a ocurrir en el armado de lo que van a ser las legislativas del año que viene, que insistimos de este lugar, de este espacio, de este programa, las legislativas del año que viene van a ser muy importantes, en todos los ámbitos, en el ámbito de la nación, en el ámbito de la provincia y por supuesto acá, en 25 de mayo. Claro, porque en 25 de mayo el oficialismo va a buscar conservar su mayoría para, digamos, poder seguir como está ahora. La Libertad Avanza va a querer tener otro concejal más. Seguramente, ¿no? O sea, no solamente refrendar el que ya tiene, sino tratar de ubicar algún concejal más. Recordemos que en la elección anterior no quedó tan lejos de ubicar un concejal más. Y a nivel provincial, por supuesto también que se tiene que coronar esta agrupación política como una agrupación fuerte, digamos, donde sabemos que en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense, el peronismo es muy fuerte. Sí. Y a nivel nacional, Milei sí quiere que, digamos, las leyes que va mandando, digamos, tengan un derrotero un poco más rápido y más fácil. Bueno, tendrá que tener también sus legisladores, ¿no? Legisladores propios.
hasta ahora, dentro de todo, y teniendo, digamos, un Congreso que le es bastante adverso en cuanto a quienes lo componen, le ha ido bastante bien, ¿no? Sí. Merced a diferentes negociaciones y demás. Merced a sus héroes, por un lado, y traidores por el otro. Muchas traiciones. Sí, según del lado que se lo mire, ¿no? Sí. Que no lo miramos nosotros, lo miran de las agrupaciones políticas. Sí. Los hay en todos lados los traidores igual, ¿eh? Así que, que no se sientan muy tocados, porque la realidad es que frente a una situación que debería haber acompañado el sector del radicalismo, lo que era el veto, bueno, ahí hubo cuestiones que conciliaron para el lado de La Libertad Avanza y obtuvo ese beneficio el gobierno nacional, que quizá en otro momento podría haber sido impensado. No, pero impensado. ¿Ganaron algo? Por eso, bueno, sí, seguramente. Ganaron un asado. Deben haber ganado. Sí, una invitación por lo menos tenían una invitación ahí. Así o sea, coincido con vos en que es muy importante todo lo que tiene que ver con la elección legislativa del año que viene. A veces estas elecciones legislativas pasan como un poco para refrendar, digamos, algunos gobiernos o por lo menos hacer plebiscitos, pero esta vez me parece que se está jugando bastante, sobre todo con esta nueva agrupación que es La Libertad Avanza, que necesita también conformarse en forma, digamos, un poco más lineal, en el sentido de que tiene que atender a cómo es un partido político. Digamos, ya no es más una serie de personas que votan atrás, digamos, de un líder, ¿no? Esta vez no. Aparte, ya Milei para el año que viene ya habrá mostrado más gestión, que la gente tendrá que ver si la tolera o no la tolera. Y además, Manuel, hay un kirchnerismo que está resurgiendo, ¿no? Esta situación que estamos comentándote de lo que va a pasar con la presidencia del PJ a nivel nacional, nuevamente comienza a poner una expectativa diferente, ¿no? En un arco de la oposición que tiene hoy por hoy un caudal de votos interesante, tiene un caudal de votos importante, tiene un reordenamiento político que, si hay alguien que lo dirige, seguramente va a estar referenciado, más que nada, y tiene un gobernador de la provincia de Buenos Aires que, pese a las situaciones que está atravesando y a las dificultades que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no deja de ser el gobernador de una de las provincias más importantes de la República Argentina. Entonces, por lo tanto, tener esas situaciones, al menos, habla de una oposición que no está rendida, al menos va a pelear y va a buscar poder tener la legislativa del año que viene un plafón de votos distintos y perfilarse para lo que va a ser seguramente la elección ejecutiva dentro de algunos años. Claro, y ahí es donde van a salir los nuevos líderes. Por supuesto. Kicillof tendrá que decidirse de alguna manera a ver qué es lo que quiere hacer, si cortar o no, digamos, su relación con el kirchnerismo más duro, digamos, o el ala más dura del peronismo. El propio kirchnerismo también tendrá que ver de qué forma puede sumar nombres a la figura en este caso, de quien es su líder máximo, ¿no? Y que ahora se planteó como presidenta del Partido Justicialista, que es Cristina Fernández, de Kirchner. Y por otro lado, está Quintela, que desde el interior, ¿no? del país está junto con otros gobernadores propugnando por otro tipo de peronismo. Si le preguntan a Quintela, él dice que una elección interna la gana dentro del partido, que no lo dejan participar y que hay mucha gente que tiene que ver con el interior del país, o sea, las provincias del interior, descontentas con el armado que se hace desde la provincia de Buenos Aires. Yo me pregunto, ¿no? En el campo de las suposiciones, a ver, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente Axel Kicillof dice, yo como gobernador me voy a referenciar con el resto de los gobernadores, ¿no? Entonces la provincia de Buenos Aires se suma a las otras provincias dirigidas por el peronismo que están planteándole la interna a Cristina Fernández de Kirchner. Pero eso no va a ocurrir.
Bueno, es una idea, ¿no? Digo, ¿qué pasará? Una pregunta. No creo que Kicillof quiera cortar ese cordón umbilical, que todavía lo une con el kirchnerismo duro, ¿no? Claro, pero ¿qué pasaría? No, sería un golpe de timón importante. Claro. ¿Quién tiene el poder? ¿Lo tiene Kicillof o lo tiene Cristina? Y hoy el poder lo tendría que tener Kicillof, es el gobernador de la provincia más importante del país. Sí. Kicillof ya no puede... No puede ser reelecto. No puede ser reelecto. No. O sea que si él tiene aspiraciones políticas importantes, Además, tendría que ser candidato. No te olvides que Kicillof relegó todo. Relegó la conducción del comité, perdón, la conducción del Partido Nacional y relegó la conducción del Partido Provincial, porque el presidente del partido de la provincia es Máximo Kirchner. Claro. Es decir, todo lo que es conducción política, Kicillof lo relegó. ¿Por qué? Por su gestión política. Ahora bien, es importante lo que vos planteás, pero la sumatoria de los poderes sigue estando, ¿no? En el PJ sigue estando referenciado por el kirchnerismo puro. Que es madre e hijo. Claro. En este caso. Sí, Cristina y Máximo. Cristina y Máximo. Bueno, son preguntas que uno se hace de acá y por eso todavía abonando esta situación de la importancia que tienen las legislativas del año que viene. Merece también una situación aparte lo local. Sí. ¿No? También lo local es muy importante. Pero te propongo una pausa ahora. Muy bien, dale, Ya ahí venimos. venimos. Bueno, Gastón, estamos nuevamente ya en la última parte de Punto de Encuentro. Decíamos que merece la situación local también un análisis de lo que puede llegar a suceder. Estamos juntando con Gastón algunas informaciones, ¿no?, que tienen que ver con posibilidades y nuevos nombres que se estarían aportando de diferentes partidos políticos. Nombres que son conocidos, ¿no?, con lo cual ya esta primera parte que tiene que ver con el conocimiento del candidato estaría casi salvada. O sea, casi salvada. Casi salvada, ¿no? Faltarían, claro, algunas... Y faltaría una divulgación un poquito más precisa. Claro, exactamente. Pero no son desconocidos. Exacto, sí. Bueno, seguramente en La Libertad Avanza va a tener un lugar Quitito. Sí. No, uno dice Quitito, ¿no?, porque lo conocemos todo así. Pero bueno, participando desde el primer momento de todas las reuniones y sindicado ya como la posibilidad de candidato a concejal. De ser el primer candidato a concejal para el año que viene. Claro, Bueno, puede ser. Ahí ya te da la pauta de que La Libertad Avanza propone una lista para el año que viene. Claro, sí. Eso también habla de que no va a buscar consensos con nadie, sino que va a haber una bajada, una directiva, sin referentes todavía, porque nadie quiere ponerse el mote de referente seccional, provincial, ni nada, pero va a haber una lista local que representa a La Libertad Avanza, que es lo que ha dicho que va a ser referenciada por una persona que tiene ya vínculo con el espacio de Milei en 25 de mayo. Pero acá lo que tenemos que hacer foco en esto es que hay un espacio político que ya propone a un candidato para las elecciones del año que viene sin tener necesidad de salir a negociar con nadie. No, es que justamente Alejandro Speroni, cuando estuvo acá, que es el armador de La Libertad Avanza en la 7ª sección, dijo que había que presentar listas. Bien. Y había que buscar los referentes y los hombres y las mujeres que puedan llenar esas listas, que seguramente no iba a ser fácil, pero lo iban a tener que hacer. No descartó el hecho de hacer, tener alguna alianza con otro partido, que puede ser el PRO. Sí. Y la gran pregunta es, ¿con quién hará alianza? Por ejemplo, Juntos por el Cambio, o Cambiemos, o Juntos. Está completamente... Ojú, no sabemos cómo se llama. Sí, está completamente desmembrado. Completamente. ¿No? Absolutamente. Entonces, también es una situación interesante para verlo, ¿no? Por eso que te digo que esta situación de que Juntos no existe más, que no es nada, habla también de que otros partidos que empiezan a fortalecerse, ¿no? Claro. Empiezan a fortalecerse y decir, bueno, frente a un electorado que en algún momento acompañó ese proyecto político, nosotros hoy tenemos esta definición. Ya tenemos un posible candidato, tenemos una estructura que nos está representando,
tenemos la posibilidad de adhesión de un espacio político como es el PRO, que también anda dando vuelta ahí y no sabe dónde desembarcar. Por lo que uno sabe, por lo que hemos escuchado de la nota con Pablo Bernardo, el PRO se identifica y se referencia bastante con la Libertad Avanza, no así con lo que es eso que has quedado de Juntos. Por lo tanto, bueno, hay una conformación política a nivel local que ya empieza a tener una participación en una armada, una lista para el año que viene. Esto también habla de que vamos a estar participando, quizás, Manuel, de una elección nuevamente de tercios. Sí, puede Una ser. elección nuevamente de tercios en la cual hay que cuidar mucho el voto para cada uno de los espacios políticos, para todos. Claro. Qué interesante que se pone todo esto, ¿eh? Se pone muy interesante porque falta poco tiempo, la política hoy está, digamos, supeditada a lo que puedan hacer cada uno de los referentes, y en ese sentido rápidamente cada uno debe empezar a buscar alianzas políticas para saber con quién llegar mejor a la elección del año que viene. Lo que en un momento supo hacer Ewuen, que lo hizo muy bien, que sumó a muchos espacios políticos. ¿Te acordás que su espacio era referenciarse con distintos espacios políticos, que lo llevó a la casa de la 8 y 24, y ahí armó un espacio político que contenía a varias extracciones que venían de otros lados? Bueno, esa situación, hoy la Libertad Avanza está en condiciones de poder asumir esa responsabilidad, ¿no? Y empezar a convocar a esos espacios políticos que no se sienten identificados con un candidato que ya está puesto, ¿no? Así lo han dicho y lo han hecho saber, que ya tiene un candidato de la Libertad Avanza para las elecciones del año que viene. Sí. O sea, hay que tener en cuenta que es más fácil llegar que mantenerse. Por supuesto. Entonces, me parece que todo el peso de esta próxima elección va a pasar por los oficialismos. ¿Sí? Y por esta cuestión de analizar o dejar a la disposición del electorado que analicen la gestión, ¿cierto? Claro. Poder plebiscitar la gestión también habla mucho de lo que pueda llegar a ocurrir en la elección legislativa. Bien, bueno. Vuelvo, ¿no?, con esto. Interesante todo lo que se viene. Gastón, ya llegamos al final. Muy bien, muy bien. Vamos a encontrar, Dios mediante, el día martes, cuando ya estaremos también en los primeros días de noviembre. Ya estamos. Ya prácticamente Falta estamos. poco. Increíble, increíble. Nos encontramos entonces el martes. Gracias.